El tema de hoy: nuevas aportaciones arquitectónicas a la vivienda contemporánea, la obra pública a debate. Evitar hablar como animales en Mediocristán. Somos vegetales en Extremistán, con las redes a nuestra disposición. Estamos en el cuarto cuadrante de Taleb. Paciencia, nos adaptaremos. El tema de la vivienda todavía no lo hemos tratado en estos más de 2 años que llevamos de tertulias renovadas. El jueves 1 de diciembre del 1994 ya hablamos en este mismo salón sobre ello, con compañeros y representantes de diversas administraciones. Es evidente que 29 años después estamos bastante peor que entonces. Hoy estamos construyendo la mitad de viviendas y rehabilitando las mismas de entonces. Por lo que parece, la solución pasa por repetir los errores del pasado, meternos en minúsculos contenedores de obsolescencia programada decenal, compartiendo nuestra intimidad con desconocidos e hipotecando a nuestros tataranietos. Barcelona ya ha demostrado que se pueden sacar de barracas a miles de personas en tiempo récord. Con el tiempo pasado, deberíamos de saber hacerlo bastante mejor. La actual situación de emergencia lo reclama. Los privilegios regalados desaparecen fácilmente si no se es consciente en su correcto mantenimiento. Manos a la obra. Hoy hablaremos de todo ello. Os presento a los invitados de hoy, que saben bastante más de todo esto que yo y seguro nos pueden ilustrar mejor. Peris Toral Arquitectes, desde su despacho de Barcelona, retroalimentan la práctica con una investigación continuada en los ámbitos de la vivienda pública colectiva y el espacio urbano, bajo una línea de pensamiento que sitúa al individuo como centro de la acción y al arquitecto como agente social. Marta Peris y José Toral sugieren escenarios en los que el usuario toma el relevo de habitar y aspiran a replantear los estándares del programa para dar respuesta a las formas de habitar que la sociedad precisa en cada momento. Josep María Borrell, arquitecto por la ECHAP en 2001. Desde el 2003, coordinador técnico del Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo y Gestión Patrimonial, IMSOL, entidad pública dependiente del Área Metropolitana de Barcelona que promueve vivienda protegida, gestionando la promoción, construcción y postventa de más de 60 promociones con 3.000 viviendas en el área metropolitana. Organiza concursos, miembro de jurados de concursos de viviendas y de urbanizaciones. Trabaja intensamente por la calidad en la arquitectura, con perspectiva de género y descarbonizar las promociones divulgando sus valores. Begoña García, licenciada en Historia del Arte en 1998 por la UB, especialización en espectáculos, DAMS, Boloña, cursos de doctorado en itinerarios de la historia del arte. Entre el 2001 y 2004, redactora revista Descubrir, escritora, periodista y editora, autora de las novelas La montaña maldita, El barrio de la playa y de otras publicaciones. Está al frente de la redacción de contenidos de marcas en Time Out Spain y firma entrevistas en Time Out Barcelona. Eduard Brull, economista, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales UB, diplomado en el programa de alta dirección de empresas del IES, director del Grup Qualitat, grupo inmobiliario y de servicios, fundado en 1989, más de 2.000 viviendas en 80 promociones, especializado en nueva obra de protección oficial y residencias universitarias, vicepresidente tercero de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, APCE, y vicepresidente de la Federación Empresarial del Gran Penedès, FEGP. Carme Trilla, economista especializada en el sector de la vivienda desde las vertientes social, econòmiques y de políticas públicas. Fue secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya e impulsó la Llei del Dret a l'Habitatge, 18-2007, y el Pacte Nacional per l'Habitatge, 2007-2016. Preside la Fundació Habitat 3 y el Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona. Les pasamos la palabra. José, si puedes acercarte por aquí, voy a poner la presentación aquí. Vale. Pues acaso por el botón tú mismo vas pasando, te sientas aquí, te verán todo. Muy bien. Cuando quieras compartir, me lo dices y compartimos la pantalla. No, pues parece que Empieza a compartir, ¿no? sí, mejor compartimos. Vale.
Vale, pues ya estás compartido. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Soy José Toral, del despacho Peristoral, que junto con Marta Peris, pues es un despacho de Barcelona que principalmente nos dedicamos mucho a hacer edificios, construir edificios de protección oficial. Y bueno, hoy os voy a intentar compartir parte de nuestra manera de entender cómo se debería pensar la vivienda pública en los momentos actuales, que entendemos que es un camino, al menos como nosotros lo entendemos, hacia dónde podemos, cómo se puede avanzar, hacia dónde tiene que avanzar la vivienda, ¿vale? Sobre todo la vivienda pública. Ahora. Bueno, y empiezo con este esquema, ¿no? Que es un esquema muy conocido, ¿no? De lo que es la sostenibilidad integral, que parte de reconocer estas tres grandes patas, ¿no? Que es la emergencia climática, que es la sostenibilidad medioambiental que hemos de resolver, una sostenibilidad económica, es decir, no tenemos unos recursos ilimitados, con lo cual lo que tengamos tenemos que hacerlo sostenible económicamente, y sobre todo una sostenibilidad social, ¿no? Y estos tres grandes patas, que son las tres grandes dificultades que nos encontramos, ¿no? Pues ahora veremos cómo lo interpretamos desde el despacho. Creo que necesita... Avanzar pasos. Vale, y aquí vemos un poco cómo en realidad, más allá de este esquema donde vemos en medio este concepto tan abstracto de la sostenibilidad integral y los tres conceptos que hemos hablado antes, la social, la ambiental o la económica, en realidad para nosotros lo que nos interesa es qué aparece cuando combinamos ciertas preocupaciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando juntamos la sostenibilidad ambiental con la sostenibilidad social? Entonces, cómo arquitectónicamente esto crea una serie de respuestas, ¿no? O sea, cuando nos preocupa el ambiente y nos preocupa el tema social, pues al final hay respuestas que hacemos de elementos comunes que nos resuelven temas ambientales, como pueden ser patios, atrios, lugares intermedios, que por otro lado, socialmente, si los compartimos, si los colocamos en las zonas comunes, pues socialmente nos interactúan, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizamos la sostenibilidad ambiental con la económica, si las cruzamos, nos aparece la idea de reducir, ¿no? O sea, si al final somos capaces de reducir los materiales que utilizamos, pues se contamina menos a la vez que se cuesta menos el edificio. Y lo mismo cuando conseguimos hacer lo mismo con la demanda. Si reducimos la demanda, pues al final el consumo de la vida útil del edificio, y esto es económico y es ambiental a la vez. Y finalmente, si juntamos la pata económica con la social, ¿no? Pues nos aparece un concepto muy interesante para nosotros, que es el compartir, es decir, cuando somos capaces ya de reducir a escala programática compartiendo ciertos lugares, ¿no? Con lo cual el edificio cuesta menos, pero además socialmente tiene un retorno. Entonces, en realidad vamos a movernos la charla entre estos espacios intermedios, entre estas diferentes sostenibilidades, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido a través de proyectos del despacho donde se han tenido en cuenta esta... Ahora, vale. Bueno, empezamos por esta primera idea de reducir, ¿no? O sea, esta unión entre la sostenibilidad ambiental con la sostenibilidad económica. Esta cuestión que parte tanto de las prestaciones del material para conseguir reducir el consumo, como de la materia que utilizamos para construir, que nos lleva a reducir la cantidad de materiales, intentar que las emisiones de CO2 a la hora de construir se minimicen. Entonces empezaré explicando un proyecto muy conocido del despacho, que son estas viviendas en Cornellá, que se han construido con una estructura de madera, ¿no? Vemos esta matriz de habitaciones, construida con CLT, una tecnología que apareció en los años 90, ¿no? Y que en realidad creemos que va a revolucionar
la manera de construir en los próximos años y que aunque ahora mismo económicamente pueda costar más que el hormigón, entendemos que en un futuro será mucho más barato, sobre todo el día que seamos capaces de poner el coste ambiental a los materiales. Y el proyecto que nació con este esquema de estructura de madera ideal, ¿no? O sea, en realidad el proyecto parte de una idea de habitaciones iguales y había en el concurso una idea muy bonita, ¿no? De que en realidad todas las paredes fueran estructurales, ¿no? Y que la compartimentación, lo que te define el espacio, fuera lo mismo que te aguanta el edificio. Pronto nos dimos cuenta que en esta idea de reducir, pues no era la mejor opción, ¿no? Y vemos un poco el edificio en construcción. Entonces, cuando lo analizamos, ¿no? ¿Cuáles eran las problemáticas de construir en madera? Teníamos que cumplir unas resistencias al fuego, en este caso 90 minutos de resistencia. Entonces había como dos estrategias. Una era dejar que la madera se quemara. Entonces cada centímetro de madera que poníamos de sacrificio implicaba 30 minutos, con lo cual, si en cierto momento queríamos dejar el forjado visto para poder aprovechar sus propiedades higroscópicas y poder absorber cierta humedad del ambiente, pues teníamos que aumentar la dimensión del forjado unos 3 centímetros, ¿no? Y la otra estrategia era la de protegerlo a través de revestirlo, ¿no? Cada placa que ponemos de revestimiento le da otros 30 minutos. En este caso, pues para hacer las fachadas pusimos 2 placas de recubrimiento y luego aumentamos 1 centímetro los paneles de fachada. Y esto que en realidad, bueno, tiene una repercusión económica muy importante, ¿no? O sea, cada centímetro extra es importante, o cada centímetro de revestimiento acaba suponiendo una repercusión económica y de rendimiento. Esto sí que nos llevó a que esa realidad que nos encontramos al inicio de querer hacer que las habitaciones fueran definitoras de espacio, eso significaba que absolutamente todas estas paredes, bien que hacerse más gruesas o bien que forrarse. Sí. Vale, perdón. Bueno, entonces, esto nos llevó a un cambio a la hora de entender el edificio, que nos dimos cuenta que si en medio poníamos todos los paneles de CLT, en realidad teníamos que empezar a forrar todo con 3 centímetros, perdíamos todo el rendimiento de la planta y económicamente el edificio no iba a funcionar, ¿no? Aunque ambientalmente hacerlo en madera funcionaba muy bien, pues entonces nos dimos cuenta que en realidad dentro de la planta era mejor pasar a un sistema de pilares, de vigas y pilares, es decir, los forjados seguían siendo este sistema de CLT, las fachadas el sistema CLT del concurso, pero esas cruces del concurso de CLT que nos parecía tan sugerente, nos dimos cuenta enseguida que el coste económico que tenían no hacía viable el edificio. Entonces hicimos un cambio de plantearnos, bueno, que esta luz de 3,60 metros entre pilares se podía también resolver en lugar de con un sistema murario, con un sistema de entramado. Planteamos este conjunto de pilares y vigas y luego, bueno, fuimos evolucionando. Entonces, para hacerlo económicamente factible, porque en realidad la madera hoy en día tiene un coste bastante elevado en relación a otros sistemas y el presupuesto que teníamos para hacer el edificio era el mismo que cualquier otro edificio, partimos ya casi desde el concurso con un análisis muy importante estructural, es decir, analizamos cuál era la deformación que podía tener una habitación de estas de 360 y nos dimos cuenta que la deformación con un panel de CLT acababa siendo estos 6 milímetros, pero que si el panel, en lugar de cogerse una habitación, se alargaba y era capaz de coger 3 habitaciones, podíamos empezar a compensar momentos y la deformación en los extremos bajaba a la mitad, a 3 milímetros. Y si además luego le añadíamos unos voladizos, conseguíamos que la deformación fuera 1 milímetro. Con lo cual, esta idea de compensar momentos que cuando estábamos en la escuela nos explicaban las estructuras, resultó tener una componente económica importante. Y esto nos llevó a que en un inicio el primer forjado necesitaba 15 centímetros, con el último cálculo solo eran necesarios 12 centímetros, al final lo construimos con 15 centímetros y fuimos capaces de dejar esos 3 centímetros de sacrificio que necesitamos para poder dejar expuesta la madera y poder aprovecharnos de sus prestaciones.
Aquí vemos un poco la situación de construcción y luego los pilares y las vigas pasa un poco lo mismo. Es decir, en este caso no podíamos hacer que las vigas vinieran de una sola pieza, como hicimos con los paneles de forjado, pero sí que podíamos decidir de qué manera los uníamos, ¿no? Entonces, unirlo como empotramiento para compensar momentos es bastante complicado. Y entonces, en este caso, con madera es más fácil hacer una unión como articulación. Pero si haces la articulación en un lugar donde el momento es cero, es decir, si vemos el diagrama de momentos, serían estos lugares de aquí, se acaba comportando como un empotramiento. Entonces, diseñamos esta pieza que hacía que la unión entre vigas no ocurriera en el punto donde está el soporte, sino a un quinto de la luz entre soportes. Y esto nos llevó a diseñar esta pieza que permitía, por un lado, dejar pasar la viga además se dividía en dos por un tema de fabricación, porque la viga laminada estándar hace 20 y necesitamos 40 por 36, se dividió en dos también por facilidad de construcción y nos llevamos a diseñar esta pieza que nos permitía, por un lado, dejar pasar el pilar a la vez que dejar pasar la viga y poder hacer esta unión entre vigas en el quinto de pilares y seguir utilizando esta idea de compensar momentos para necesitar menos cantidad de materia. O sea, la idea importante es reducir la cantidad de madera necesaria para aguantar el edificio, tanto ambientalmente como económicamente. Ya aquí vemos en construcción esta pieza y siempre me gusta decir que para mí esto es como el gran detalle que resuelve el proyecto, ¿no? Donde ves que el pilar pasa por el mismo sitio por donde pasan las instalaciones y hay como todo este orden de planta. Y aquí podemos ver cómo al final la unión entre pilares, entre vigas, en lugar de producirse en el soporte, se produce en el punto donde si reconstruimos el diagrama de momentos pasaría esta línea, ¿no? Y llevándote a este cambio, ¿no? Respecto a esa planta ideal de las cruces del concurso, a esta situación donde se requiere mucha menos madera. Y aquí podemos ver un poco un análisis que para nosotros es importante, que es que teniendo los usos forjados, teniendo la misma fachada, pero cambiando solamente la parte interior de pilares a pilares y vigas laminadas, se pasa de una situación de 0,50 metros cúbicos por metro cuadrado necesarios para aguantar el mismo edificio a 0,24, con lo cual necesitamos menos de la mitad de madera para aguantar el mismo edificio, con lo cual siempre hacemos un chiste de que aunque es sostenible construir en madera, construir con la mitad de madera es más sostenible. Entonces esta idea de reducir, para nosotros es la clave, ¿no? Que nos une la sostenibilidad ambiental con la económica. Es decir, con la idea de reducir somos capaces de hacer proyectos que ambientalmente funcionan a la vez que económicamente los podemos pagar. Y en otros momentos del edificio pues pasan cosas parecidas, ¿no? En el caso de la fachada, este edificio buscaba maximizar la cantidad de terrazas, ¿no? O sea, las viviendas tienen dobles terrazas, se accede por terrazas, hay muchas barandillas y las barandillas un elemento que acaba siendo un elemento caro y hubo una voluntad de buscar un sistema que nos permitiera industrializar las barandillas. Entonces, en lugar de ir a una situación de un herrero que te fuera haciendo soldaduras, se decidió un sistema de malla electrosoldada que lo fabrica una máquina y luego darle rigidez a través del pliegue, con lo cual no hay ningún tipo de soldadura. Esta barandilla vale 4 veces menos que una estándar del mercado porque no hay casi mano de obra y es llegar y atornillar sobre los montantes. Entonces, esto otra vez la idea de reducir, o sea, es más sostenible, para nosotros es más bonita y a la vez pues, nos permite hacer viable, ¿no? los costes del edificio, ¿no? Y aquí vemos un poco todos estos elementos. Entonces, en otros proyectos, ¿no? Este es un caso de Mallorca, ¿no? Donde bueno, somos una tipología de viviendas pasantes, ¿no? Otra vez temas de buscar ventilaciones cruzadas, donde no hay zona de día y zona de noche, sino que las zonas de noche se atomizan y se separan al máximo, permitiendo que la sala de estar sea un único espacio con muchos lugares, ¿no? Y que esta es una vivienda que se relaciona al exterior siempre a través de espacios intermedios. Pues ya desde el concurso todas estas diagonales que se generan en la planta surgían de una situación de muros en greca que nos llevó a pensar que la estructura del edificio podía hacerse con muros de carga, ¿no? Entonces estos muros de carga, nosotros era muy importante que contuvieran la mínima cantidad de materia posible. Entonces en ese caso allí hay un bloque que es
un bloque muy estándar ahí, que es el H20, ¿no? Que quiere decir que tiene 20 agujeros, mide 20 centímetros de ancho, y el problema que tiene es que no pesa suficiente como para resolver la acústica con una sola hoja. Entonces lo que hicimos aquí es añadirle arena, es decir, se añade arena en el proceso de colocación del bloque para conseguir reducir la cantidad de hojas. En lugar de tener que colocar un sistema de multihoja, como en este caso estamos en un sistema de muros de carga, y el hacerlo multihojas implica que cada una tendría que ser estructural, pues nos lleva a aumentar el peso a través de utilizar estas situaciones. De hecho, el bloque H20 normalmente no se coloca así, en Mallorca lo colocan en horizontal. Hicimos unas pruebas de resistencia, resulta que colocado en este sentido tenía incluso más resistencia, además nos permitía añadir, ¿no? Y a la vez que cuando hacemos el forjado también lo intentamos ir aligerando, es decir, intentar darle geometría al hormigón, y el hecho de darle geometría también nos permite reducir la cantidad de material. Este es otro caso que estamos trabajando aquí en Barcelona, en la calle Venezuela, las 140 viviendas dotacionales, hay viviendas para gente mayor, viviendas de alquiler social y unos alojamientos en planta baja, y en este caso se buscó un análisis de, bueno, ¿cómo podemos hacer que el hormigón que nos están contando que es un material que no es nada sostenible, cómo podemos intentar que sea más sostenible? Bueno, otra vez la misma estrategia que en Son Servera descubrimos, ¿no? Que es, si a los materiales les damos geometría, podemos utilizar menos cantidad de masa, ¿no? Entonces, históricamente se ha habido una evolución a reducir geometría aumentando materiales. Si queremos ser más sostenibles, tenemos que reducir materiales aumentando geometría. Y esto, económicamente, en nuestro caso, la manera más fácil que nos hemos encontrado es utilizando prefabricados. Haces solo un molde y este molde te permite ir dando geometría sin aumentar los costes del edificio. Entonces es un edificio donde toda la estructura es con elementos prefabricados, pero que en lugar de estar todos articulados entre ellos, se unen todos con la capa de compresión, de manera que cuando pones este hormigón in situ, unes todas las vigas pi, con todas las prelosas, con todos los pilares y las jácenas, y consigues que el edificio sea monolítico, y al ser hiperestático consigues que las secciones de los materiales sean menores y consigues reducir la cantidad de hormigón. Este edificio tiene la mitad de hormigón de lo que tendría un edificio de las mismas características, ¿no? Con lo cual, en realidad nos gusta decir que no creemos que haya que demonizar los materiales, simplemente todo depende de cómo los utilice. Aquí vemos en el proceso de construcción todos los prefabricados, el espacio, ¿no? Y cómo acaba pasando, ¿no? Que esta geometrización de la estructura, que por un lado nos permite aligerarla, también nos da un cierto carácter, a la vez que desde el punto de vista de la energía nos aumenta la superficie de intercambio y nos hace que el edificio funcione mucho mejor. Y vemos como incluso toda la fachada sale, ¿no? Es decir, la fachada ya queda definida con elemento estructural. Y vemos como todos estos elementos que vemos en fachada son elementos estructurales. Y en Ibiza estamos construyendo un edificio con bloques de tierra. El fabricante normalmente hacía los bloques de tierra de 1 metro, unas piezas muy grandes. Nosotros, cuando hicimos números, la repercusión de la mano de obra muy cara, y les pedimos si podíamos encontrar una manera de hacer una pieza más pequeña que tuviera una relación más con la mano humana, ¿no? Con el más parecido al Gero, ¿no? Y que requiriera que fuera más fácil de colocar. Tenemos esta pieza que estéticamente seguramente no es tan potente, pero en cambio prestacionalmente nos permite reducir mucho los costes de colocación, ¿no? Entonces, cuando se coloca, pues otra vez es un edificio con muros de carga, donde todos los elementos de compartimentación son estructurales, y como está en Ibiza, pues todo esto se utiliza tanto desde un punto de vista de inercia como desde un punto de vista higroscópico como regulador de la humedad. Aquí vemos el material colocado, ¿no? Luego, para resolver la acústica, en lugar de añadir capas, pues lo que se hace es se pone un pequeño mortero que se va puliendo para asegurarse que todas las puntas quedan bien selladas. Esto sin el pulido, una vez ya pulido, ¿no? Aquí vemos cómo al final otra vez el forjado, aunque es de hormigón, otra vez la misma estrategia, darle geometría
y minimizar sus espesores. O sea, en este caso, la solución utilizada es como el equivalente a un forjado de 10 centímetros, es decir, tiene vigas prefabricadas de 10 por 20 cada 80 centímetros con una capa de compresión que lo une todo de 5 centímetros y es el equivalente a un forjado de 10 centímetros. Entonces, otra vez, el uso del hormigón en este caso tenía que ver con una voluntad de maximizar la inercia, porque este es un edificio que no tiene ningún tipo de sistema activo. En todo caso, en verano lo único que tiene son estos ventiladores y lo que busca es tener este control higroscópico a través del material de la tierra, que tiene esta capacidad de regular la humedad, es decir, la humedad en invierno, en verano en Ibiza está por encima del 80%, cuando en realidad lo ideal en una vivienda es tener la humedad entre un 40 y un 60%. Y este material te permite absorber ese exceso de humedad y llegar a estas situaciones de 50, 57 porcentajes de humedad, ¿no? Y por otro lado, maximizar mucho la inercia para conseguir que el edificio en verano disipe mucho, a la vez que en invierno tiene una serie de captadores que también buscan ser el elemento que calienta el edificio y minimizar también la cantidad de demanda. Aquí vemos un poco. Entonces sí que es importante la austeridad de elementos, desde al final se minimiza la cantidad de elementos. El forjado, el pavimento vuelve a ser el hormigón porque tenemos que hacer una losa flotante y lo que nos hace que flote siempre tiene que ser una pequeña capa de hormigón, con lo cual en lugar de ponerlo en pavimento encima, lo pulimos y lo dejamos de acabado y al final pues, se consigue esta simplicidad de la solución constructiva que al final acaba siendo una simplificación económica, ¿no? Y vemos el momento de fabricación de los forjados, vemos otra vez cómo la geometría la hace la prefabricación, o sea, todos estos elementos de viga son elementos que se han prefabricado, ¿no? Y cómo es el momento en el que haces la capa de compresión superficial en la que consigues que todo esto sea monolítico. Es necesario que desbloquees el dispositivo utilizando el reconocimiento facial. Para ver los resultados personales en la pantalla de bloqueo, activo. El edificio lo envolvemos con un aislamiento térmico, en este caso un aislamiento hecho con corcho y revocado con un revoco de cal, ¿no? O sea, todos son materiales lo más sostenibles posibles, ¿no? Y las cubiertas, ¿no? Se utiliza posidonia, es decir, no hay capa de pendientes, la pendiente se hace con una estructura de madera, dentro de la estructura solo se pone aislamiento y se tapa al final con unas planchas de USB donde se acaba colocando una impermeabilización de PDM. Esto al final te lleva a estos números, ¿no? Que es el impacto energético del edificio, donde normalmente en un edificio convencional estamos en 1000 kilos de CO2 por metro cuadrado, estaríamos en un edificio de 420, menos del 60%, una reducción del 60% de las emisiones, ¿no? Y vemos descompuesto por los diferentes capítulos, ¿no? Y un poco ahí como la búsqueda de cada capítulo, y lo que para nosotros es bonito que esto se consigue incluso utilizando hormigón, es decir, no es un problema del material, es un problema de cómo lo utilizamos. Saltamos, ¿no? de capítulo, pasamos a coger otras dos variables, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos preocupamos por la sostenibilidad ambiental a la vez que la social, ¿no? Estos lugares intermedios, ¿no? Estos lugares que nos van a permitir, estos atrios, estos dispositivos como patios que la arquitectura tradicional ha sabido utilizar, como cuando los juntamos con los lugares sociales y los ponemos en las zonas comunes, permiten tener esa descongestión del espacio común y poder tener un lugar social donde los vecinos puedan llegar a relacionarse. Seguimos en el proyecto de Ibiza, ¿no? En este caso tenemos estos elementos, o sea, la planta, ¿no? Se estructura, estos núcleos tienen estos patios, ¿no? Que dan a la zona común, ¿no? Que acaban cubriéndose con un atrio y es lo que va a hacer que este edificio no requiera ningún tipo de sistema activo, ¿no? Entonces aquí vemos el atrio, ¿no? Culminando los patios con un ventilador, ahora explicaremos por qué, ¿no? Este elemento construido en madera, ¿no? Con policarbonato para ser un captador. Y cómo funciona en invierno, ¿no? En invierno este elemento es un gran captador. También todas las viviendas tienen terrazas captadoras con un vidrio, una cortina de vidrio que tiene una G muy alta que nos permite captar al máximo. Es decir, la envolvente
térmica está atrás, nos permite generar este efecto invernadero, con lo cual todas las viviendas por un lado captan con las terrazas al sur, pero a la vez todas tienen relación con este gran patio, este gran atrio, que da a las zonas comunes, de que es un lugar de relación de los vecinos, que lo que hace es que se va calentando, ¿no? Va obteniendo calor en invierno, ¿no? Entonces, también nos permite cambiar el factor forma, es decir, la forma del edificio en invierno se vuelve muy compacta. Tenemos estos captadores, que son las terrazas captadoras y el atrio. Tenemos esta envolvente térmica hecha con el corcho que nos evita las infiltraciones y los puentes térmicos. Y finalmente estos materiales que hemos utilizado, como es los forjados nervados de hormigón o los muros de BTC, que nos dan una inercia muy grande para que todo el calor captado por estos elementos pueda durar durante todo el día. Y esto, cuando lo analizamos, ¿no? Hacemos estas simulaciones, vemos que el captador nos genera un problema, que es que en realidad fuera, aunque fuera tenemos 15 grados, dentro tenemos de 21 a 17 y tenemos una parte más caliente que otra, ¿no? Cuando le añadimos el ventilador, corregimos esta situación y hacemos que todo el aire caliente que teníamos en la parte superior sea capaz de repartirse en el resto de plantas y tener estos 20 grados como uniformes en toda esta zona compartida, ¿no? Con lo cual, este espacio compartida también, aunque no tiene ningún tipo de calefacción, es un espacio bioclimático totalmente apto, ¿no? Y cuando analizamos las temperaturas, aquí vemos la temperatura exterior, es decir, cómo por las noches baja 9 grados, durante el día llega a 15, ¿no? Vemos esta oscilación día-noche y en cambio en rojo podemos ver la temperatura interior. O sea, esta planeidad que da la línea es la inercia. Es decir, la inercia hace que no haya estos grandes cambios, es decir, hay unos 21 grados constantes en una vivienda que no tiene ningún tipo de sistema activo de calefacción. Y lo que era más el gran reto del edificio, que es superar la refrigeración en un clima como el de Ibiza, ¿no? Pues se enfoca transformando el atrio en una chimenea solar, es decir, se baja una protección solar. Esto permite que el aire aquí se vaya calentando y este aire caliente, junto con la apertura de las ventanas, hace que el aire se mueva y genere un movimiento de aire. Entonces, todas las viviendas tienen esta ventilación cruzada. Hay un cambio de factor de forma, es decir, en el momento en el que el atrio se abre, pues todo el factor de forma del edificio cambia y la cantidad de superficie de disipación se duplica, ¿no? Y finalmente, tanto a través de la vegetación del patio como a través de las paredes de BTC, hay una regulación de la humedad que para nosotros es la clave para responder a este tipo de climas tan próximos al mar, donde superamos unas humedades del 80%. Entonces, volvemos al análisis del termómetro, ¿no? Que no quiere decir confort, hablamos de temperaturas. Otra vez, pues vemos cómo por la noche, esta es una semana crítica, ¿no? Tenemos 23 grados por la noche, 32 durante el día, ¿no? Y esta cosa de aplanar la curva que teníamos en invierno, bueno, se consigue, pero no tan radicalmente, es decir, nos quedamos en unos 27 grados, sí que bajamos 5 grados, pero tal vez no sea suficiente, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en realidad la única manera de bajar la temperatura sería utilizando aires acondicionados, pero que en cambio el confort se puede conseguir sin bajar temperaturas. Entonces se utiliza la estrategia del movimiento del aire, es decir, como todas las viviendas tienen esta ventilación cruzada, este movimiento del aire nos puede dar un cierto confort. Y este atrio que en el fondo se transforma en chimenea solar, se abren estratégicamente las aperturas y aquí es la simulación de este movimiento del aire. Hay que entender que cada medio metro por segundo de movimiento de aire baja 1 grado la sensación térmica. Aquí tenemos una media de 2,1 metros por segundo, con lo cual somos capaces de bajar 4 grados la sensación térmica. Entonces, acabamos con este análisis del confort, que ya nos da la temperatura, y vemos cómo, aunque estemos con una temperatura alta, 29 grados, ya hemos visto que nosotros estamos alrededor de 27, si aumentamos una velocidad del aire de 1,5 metros por segundo, en el patio conseguíamos 2 a través del efecto chimenea solar, la humedad baja hasta el 56% debido a los elementos hidrotérmicos que hemos comentado, como son los bloques de BTC a ciertas vegetaciones, y nos ponemos el tipo de ropa adecuada, lo que conseguimos es que con temperaturas altas está en una situación de confort, con lo cual en realidad es más una búsqueda de un confort que no tanto una búsqueda de una temperatura.
Volvemos otra vez a Cornellá. En este caso, la normativa te obligaba a una parcela de 50 por 40 y un patio de 15 por 25. La entrada es muy conceptual del edificio. En lugar de hacer una respuesta urbana, planteamos una nueva manera de habitar a través de una pregunta, es decir, ¿qué pasaría si en una vivienda, en lugar de que un edificio en lugar sea una suma de viviendas, el edificio fuera una suma de habitaciones todas iguales, ¿no? Esto nos plantea situaciones excepcionales, como que si todas las habitaciones son iguales, no hay jerarquía en la vivienda, con lo cual no hay una habitación principal. Esto nos permite dar respuesta a diferentes tipos de vivienda no tan jerarquizadas ni tipos de estructuras familiares, es decir, dos amigos comparten un piso. La pérdida de esta jerarquía para nosotros es una respuesta a cómo tiene que ser la vivienda del siglo XXI, y por otro lado, esta igualdad de las habitaciones nos permite intercambiarlas, con lo cual una cosa tan tonta como el igualar los espacios nos está proporcionando unas nuevas realidades. Y la gran pregunta es, bueno, cuando igualas espacios, claro, la normativa de aquí, las habitaciones son 6, 8 y 10 metros, o sea, ¿qué pasa con la sala, qué pasa con la cocina? Bueno, hay que encontrar cuál es esa dimensión que nos puede permitir igualar todo, ¿no? Entonces, así que empezamos a hacer movimientos, ¿no? ¿Qué pasa si el comedor, en lugar de tenerlo en relación a la sala, lo juntamos con la cocina, ¿no? Le quitamos un poco de peso a la sala, le aumentamos a la cocina. Entonces, al final, lo que utilizamos es una malla 360 por 360 que sale de toda una reflexión que viene de la tesis de Marta, mi socia, que es la casa de Ozu, la casa japonesa a través del cine de Ozu, que uno de los grandes módulos de la arquitectura japonesa es la habitación de 8 tatamis. En Japón es bonito porque no llaman a las habitaciones por su uso, porque ellos reprograman el uso durante el día, los llaman por su tamaño. Entonces, en este caso, el tamaño tiene que ver con las personas. El tatami es lo que ocupa una persona al yacer en el suelo, con lo cual es una habitación para 8 personas, ¿no? Y mide estos 360 por 360, que es el módulo que se ha utilizado para hacer la malla del concurso, del proyecto. Y luego encontramos cosas bonitas, como que una versión de la cocina de Frankfurt de Grete Lisowski hacía 350 por 360, o la Petit Cabanon de Le Corbusier hace 366 por 366. Con lo cual nos encontramos que la habitación más flexible que conocemos, la habitación de 8 tatamis, la más especializada, la cocina de Frankfurt, o la Petit Cabanon de Le Corbusier, todos ellos encajaban dentro de la malla que nos habíamos propuesto para el edificio. Nos encontramos, en este caso, todavía no tenemos las viviendas, sí que sabemos que habrá una zona de cocinas y baños seguramente, y solo en este punto es cuando colocamos los núcleos de comunicación y con todas las viviendas en ventilación cruzada. Pero ahora vamos a centrarnos en este lugar, en este patio, ¿no?, que te pedía la normativa, y cómo el proyecto intenta utilizar este como un espacio climático a la vez que social, ¿no? Lo primero que se decide es generar este porche, también un poco en memoria al antiguo cine Pisa que había en el solar, con lo cual se coloca un porche donde históricamente ya había un porche, pero en lugar de decidir que cada uno de los núcleos entra directamente desde la calle, se decide que absolutamente todos los vecinos van a entrar por la misma puerta y todos van a atravesar el patio. Con lo cual, este patio, que tiene una componente climática que ahora veremos, también tiene una componente social, ¿no? O sea, da cohesión a todos los vecinos, y en cambio los locales y los equipamientos abrirán directamente sobre la calle. Aquí vemos el patio en sección, ¿no?, donde podemos ver que el hecho de crear este porche, ¿no?, el sur viene por aquí, nos genera un espacio en sombra todo el día, es decir, todo este lugar constantemente está en sombra, y en cambio esta fachada junto con esta cubierta, que tiene una planta menos, también marcado por el planeamiento para responder a la altura de los edificios vecinos, es un lugar que recibe constante radiación solar. Y esto nos genera una situación en la cual aquí tenemos aire caliente, aquí tenemos aire frío, y esto genera una succión que te crea un movimiento que hace que este espacio genere un pequeño microclima que se junta otra vez con la vegetación como elemento de regulador de la humedad, ¿no? Entonces nos encontramos que otra vez el espacio social es un espacio climático y es un lugar que nos permite dar identidad, ¿no? Y son estos lugares que también, respecto al habitante, son estos espacios intermedios que alargan la casa. Es decir, uno cuando llega al edificio, un habitante, y atraviesa la primera puerta, ya tiene la sensación de estar en su casa, aunque no es su casa particular, es su casa compartida
con el resto de vecinos, ¿no? Esta idea también de Job, ¿no? Aquí vemos el porche, ¿no? Cómo se llega a este patio, este lugar que es para la comunidad. Esta idea ya hace tiempo la habíamos probado en Melilla, un edificio de vivienda social, ¿no? Se entraba a través de una grieta, ¿no? Y llegaba hasta a través de un patio. En este caso, la idea, todo este lugar funcionaba como un gran umbráculo, había un problema muy grave de grandes temperaturas, entonces todo este lugar es un gran umbráculo, pero también se entra a través del patio para llegar a todas las circulaciones, ¿no? Y absolutamente, bueno, todos los cerramientos generan esta idea de umbráculo. Entonces, otra vez, juntamos el espacio ambiental con el espacio social. Y ahora en Barcelona estamos acabando de construir este edificio de vivienda social cerca de la mina, que siempre nos planteamos en el concurso, no sabíamos si era un bloque o una torre, porque en realidad es un bloque que se convierte en torre. Entonces, siempre, bueno, hubo esta duda. Yo creo que al final entendimos que era más una torre y el edificio se pensó más desde una torre que se convertía en bloque y no como un bloque que pasaba a ser torre. Está todo construido con un edificio muy masivo, ¿no? de cerámica manual. Y otra vez, en este lugar donde hay esta transición entre el bloque y la torre, aparece este atrio, ¿no? Que por un lado nos permite otra vez cambiar el factor de forma, es decir, cuando esto en invierno está cerrado, el edificio es muy compacto, cuando en invierno se abre, el edificio se vuelve muy permeable, ¿no? Y nos permite ser capaces de entrar una dimensión común, ¿no? Esto da otra vez a todas las zonas compartidas al edificio, con lo cual otra vez estas simulaciones de cómo este lugar funciona climáticamente y este espacio, ¿no? Que es este espacio que acaban compartiendo los vecinos, es este espacio que también nos da calor y nos reduce la demanda del edificio. Vale. Volvemos a Venezuela. En este caso, otra vez, trabajamos con atrios y con zonas compartidas. Aquí, como os comentaba antes, gente mayor, alquiler social, alojamientos. En lugar de poner un edificio al lado del otro, se pone un programa encima del otro y todos comparten, ¿no? Este espacio climático también es un espacio compartido por los diferentes programas. Incluso aunque la propiedad nos pedía que cada uno tuviera un acceso independiente, todos comparten el mismo aire y tienen una cierta relación visual entre ellos, ¿no? Construimos estos pasajes, ¿no? Este es el espacio atrio, una planta cubierta, ¿no? Y esto es en construcción con esta estructura prefabricada. Aquí vemos el espacio atrio y cómo, en este caso ambientalmente, funciona muy similar a Ibiza, pero se añade la idea de un recuperador de calor, de este espacio suficientemente grande como para garantizar todo el intercambio de aire de las viviendas se hace a través del atrio, con lo cual eres capaz de reducir la demanda un 70% respecto a la situación ya bastante óptima de una demanda de 7,7 en calefacción, ¿no? Nos preocupa también acústicamente porque para nosotros este lugar no es solamente ambiental, sino que también es social, con lo cual lo simulamos la reverberación. Si lo hubiéramos dejado en hormigón, teníamos una reverberación de 5,2 segundos, fuimos probando diferentes soluciones, al final llegamos a un tipo de revoco con una lana de roca y una fibra de vidrio que nos daba 0,9, con lo cual podemos garantizar este bienestar social, ¿no? De que no va a haber una reverberación, o sea, las viviendas tienen esa ventilación cruzada que requiere de que abran las ventanas y esto nos permite que los ruidos de los vecinos no van a molestar unos con otros, ¿no? Y si acabamos con el último capítulo, ¿no? La sostenibilidad económica junto con la sostenibilidad social, ¿no? Vemos cómo hay situaciones sociales que son muy graves, es decir, estos carteles que durante años hemos visto en el metro, ¿no? Donde uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es la soledad, sobre todo la soledad de la gente mayor. Tenemos esta pirámide poblacional, ¿no? que está totalmente desequilibrada, pero no solamente existe la soledad en la gente mayor, también podemos ver como en Japón muchos jóvenes, ¿no? Se aíslan, ¿no? Y esta pandemia oculta que es la soledad es algo que nos acompaña y cómo desde la arquitectura, pues si se plantean viviendas intergeneracionales, seríamos capaces de intentar combatir esta pandemia, ¿no? En el caso de Venezuela, esta es la planta habitual y hemos conseguido convencer a la propiedad de hacer una planta piloto donde haremos viviendas intergeneracionales
gente mayor, con gente joven o familias monoparentales que comparten una cocina, ¿no? O sea, esta idea de compartir para nosotros es el camino, es decir, se reduce mucho los costes de electrodomésticos, la obsolescencia programada, si se consigue dotar a las viviendas de mayor calidad, ¿no? Y esta idea de compartir, ya el Ayuntamiento de Barcelona lleva años haciéndolas con sus viviendas de gente mayor. Estas son las viviendas que hicimos en Glorias, donde la tipología intentaba también responder a la gente mayor con este circuito infinito, ¿no? La necesidad de caminar y que el no tener que llegar a Curs de Sac y poder irle dando la vuelta constantemente a la vivienda, ¿no? Buscar este recorrido y que cuando cambias la dirección cambia lo que ves, cuando cambia la casa, y cómo a través de las diferentes paredes correderas podríamos pasar de una vivienda muy compartimentada a una vivienda muy abierta, ¿no? Con todas estas diferentes, son viviendas de 40 metros, pero tienen estas 8 o 9 diferentes configuraciones. Y este edificio pues tiene unos espacios comunes, una terraza a la altura de los árboles, con unas salas compartidas, y en las cubiertas también vuelve a tener unos espacios compartidos, ¿no? Estas terrazas ahora mismo están ocupadas con muchas terrazas y muchas plantas, son un lugar de reunión de la comunidad. La cubierta aparecen estos tendederos, ahora ellos mismos han puesto estos pequeños huertos, ¿no? Esta tipología ya la habíamos hecho en Can Caralleu, también en este caso para gente joven, con lo cual no hicimos ningún tipo de pared, y eran a través de los muebles como ellos compartimentaban el espacio, con lo cual podían decidir cuánto, era más una idea tipo loft, pero también con la idea de doble circulación, y cómo cambia en función de dónde colocas la estantería el espacio. Y acabamos con zonas compartidas de acceso parecidas a lo que nos pasa en Cornellà, que durante la noche se vuelve un espacio social que los vecinos, ¿no?, utilizan para hacer sus fiestas. Y acabo con este edificio, que es una cooperativa para gente mayor. En este caso se plantea una vivienda tipo clúster, es decir, cada habitante tiene un espacio de 30 metros, pero comparte 50 metros que tiene cocina y pequeño espacio común, ¿no? En realidad, esto, desde el punto de vista de habitabilidad, cuenta como una única vivienda de unos 200 metros cuadrados, pero que es bonito porque en realidad en la planta de viviendas convencionales solo nos cabían 4. Entonces somos capaces de meter una más, en cambio socialmente somos capaces de luchar contra esta soledad, generando estos lugares compartidos a la vez que proporcionándoles lugares privativos. Y vemos un poco estos lugares compartidos, ¿no? Estos son los lugares ya compartidos a escala de edificio. Ya está. Muchas gracias, José, por los fantásticos proyectos que nos has presentado. A ver, ahora vamos a intentar poner se me ha ido la cámara inalámbrica, y vamos a dar paso a José María Borrell. José María Borrell, vamos a ver si puedo conectar la cámara inalámbrica que se vea, y así lo podréis ver todos. Un momento, tengo que volver a iniciar la cámara y ahora me conecto. Perdonad. Se me ha ido cuando os estaba hablando. A ver, se me conecta. Bueno, de todas maneras, sí. José María, si te pones aquí, puedes empezar a hablar, porque es que no sé lo que va a tardar en conectar la cámara inalámbrica, y ya puedes empezar un poco a decirnos cosas. Muy bien. Bueno, yo soy José María Borrell, yo represento el IMSOL. IMSOL es un promotor público del área metropolitana de Barcelona. Yo conozco muy bien la obra de Marta y José, porque a lo largo de los, digamos, últimos años hemos tenido la oportunidad de compartir un viaje que nace en el año 2017 con el proyecto de Cornellà. Nosotros diseñamos un concurso después de una crisis profunda en este país, que intenta reflexionar sobre las maneras de vivir, que las cosas no pueden seguir así, que los edificios van a estar construidos durante 100 años y por lo tanto tenemos que mirar como más allá, y que intenta suponer un cambio de paradigma entre lo que la sociedad nos demanda y lo que creemos que la sociedad necesita. Es decir, desde el punto de vista de mirarse
las viviendas sociales desde aquello que el propio usuario nos está pidiendo o mirártelas desde el punto de vista general. Nosotros organizamos el concurso de Cornellà y tenemos la suerte de encontrarnos con un proyecto que supera todas las expectativas en todos los aspectos, ¿no? En el tema tecnológico, en el tema tipológico y en el tema social. Entonces, nosotros nos sentimos muy orgullosos de en aquel momento creernos esta gente que habéis visto que desbordan muchísimas cosas, ¿no? Aquí se habla de arquitectura sin hablar de arquitectura, ¿no? Los gráficos. Bueno, nosotros aprendimos muchísimo de ese proceso. Yo quiero reivindicar un poco el valor de lo público, ¿no? Es decir, al final, ellos nos enseñan estas cosas maravillosas. Yo doy fe de que el edificio en Cornellà, construido en madera, con una calidad extraordinaria, porque todos compartimos esta mirada de intentar dignificar la vivienda social o la vivienda, digamos, al máximo. Fuimos capaces de hacerlo con el coste de un edificio, digamos, estándar. Y por lo tanto aquí hay como, digamos, una inteligencia, digamos, por su parte impresionante. Y después el valor de lo público, de no ser aquel público que siempre pone pegas, ¿no? Que se cree en el otro lado de la barrera y por lo tanto voy poniendo filtros y voy poniendo pruebas y voy teniendo derecho a decir que no porque es un riesgo demasiado elevado, ¿no? En aquel momento decidimos que esto nos lo creíamos, que formábamos parte de un equipo y que íbamos a llevarlo hasta el final, ¿no? Y creo que eso fue un gran éxito que ha abierto mucho la mirada de muchas administraciones y también de muchos ciudadanos, ¿no? Porque al final ese proceso nos sirvió para aprender muchas cosas y para, no sé cómo decir, ¿no? Intentar transformar aquello material en inmaterial, ¿no? Es decir, teníamos mucho miedo con la madera, ahora está muy de moda, pero en 2017 era un riesgo muy alto. Y en el cuento aquel de los 3 cerditos la de madera se caía, ¿no? Entonces había que explicar muy bien a la gente que esto de la madera iba en serio. Todo esto, nosotros somos una administración, digamos, general, que promovemos vivienda en alquiler y en aquel momento en venta, pero que la gente es tremendamente exigente con nosotros. Y es el gran reto es decir, ostras, nosotros lo que nos contáis nos lo creemos, pero lo que necesitamos es que la gente se lo crea, ¿no? Porque al final, esto para una vivienda unifamiliar está muy bien, pero cuando te enfrentas a 85 familias que no conoces y que les vas a dar un producto que supone unas grandes ventajas, pero supone cambiar unos ciertos prejuicios, era un reto como importante. Bien, nosotros yo creo que superamos esto con éxito. De hecho, siempre explicamos cuando vamos al edificio que el edificio no solo lo hemos construido, no solo queremos que la gente vive muy feliz, que hemos generado identidad, que la gente se lo cree y se enorgullece. Hicimos una exposición en el propio edificio para explicar las virtudes y esa exposición sigue allá inmaculada, es decir, en cualquier promoción que no funcionara pues estaría lleno de grafitis diciendo mentirosos, nos habéis engañado. Por tanto, esto es lo que existe. Y nosotros a partir de aquí hemos seguido, digamos, promoviendo esta dinámica. Bueno, mi cuestión es, yo veo todo esto, me parece impresionante y la pregunta que me hago es cómo los agentes privados no son capaces de ver esto y darse cuenta que aquí hay mucho camino por resolver y todo lo que estáis promoviendo siempre recogen este guante. Los agentes públicos, que somos los que promovemos vivienda social, que intentamos dignificarla, ¿no? Pero que somos los que asumimos los retos y los que os acompañamos. Es decir, cómo, y es un debate que hemos tratado muchas veces con vosotros, ¿no? De cómo se consiguen encontrar estos puntos medios o estos caminos de que un privado se enamore de vuestro trabajo, reconozca lo que hacéis y se atreva a ejecutarlo, ¿no? Porque los privados, digamos, no sé si es el afán lucrativo, pero tiene que haber un privado que se crea eso. Digo, esta es una oportunidad, voy a hablar con esta gente, voy a llevar, porque al final cualquier, no sé, persona que yo intentaría adquirir un piso de estos desde mi punto de vista. Este es el guante un poco que lanzo y con el que pretendo un poco abrir el debate por mi parte. No sé si queréis. Muchas gracias, José María. Si acaso, vamos a dar paso a nuestra siguiente invitada, Begoña García. Begoña, cuando quieras puedes hablar. Vamos a acercar un poco el micro
para que no haya ningún problema. Yo hablo muy alto, ¿eh? O sea que Pues mejor. tengo mi puesto con la vez. Bueno, yo en principio, bueno, lo primero que quiero decir es que agradeceros muchísimo que me hayáis invitado aquí. Realmente antes me han preguntado por qué. Yo también me lo pregunto. Ciertamente no sé muy bien qué pinto aquí. Bueno, yo soy periodista y escritora y soy historiadora del arte. La arquitectura me interesa muchísimo, aunque no soy ninguna gran especialista. Y realmente, o sea, felicidades por vuestro trabajo, me ha parecido muy interesante. Como buena periodista, una de las cosas que me encantaría hacer es empezar preguntando. El edificio de Cornellà me ha parecido realmente espectacular, o sea, me he quedado con las ganas de saber en qué zona está ubicado, si es zona nueva. Luego has dicho en un momento dado que estaba construido en una zona que había habido un cine, entonces entiendo que no es zona nueva. Y básicamente porque entiendo que la vivienda social, la mayoría de las veces, se hace en zona nueva, ¿no? Generamos nuevos barrios de vivienda, etc. Entonces, también me gustaría saber la tipología de los pisos, es decir, si son todos iguales, si hay pisos unos más grandes, otros más pequeños. Ya sé que has dicho que no había jerarquías dentro de las casas, pero no sé si dentro del edificio. Vale, no, te contesto rápido. El edificio está en San Ildefonso, que es un barrio obrero de los años 60, ¿no? Que es, Sí, sí. Entonces, el edificio suponía un reto porque había una pieza de equipamiento muy querida por el pueblo, ¿no? O sea, todo estaba... Nosotros cuando fuimos a ver el Solar estaba lleno de carteles, el cine se llamaba Pisa y había carteles que decía Pisa sí, pisos, ¿no? Con lo cual había un primer rechazo, ¿no?, social a la situación que se perdía ese equipamiento para la ciudad para hacer pisos, ¿no? Luego, yo creo que esto, ahora mismo, el edificio que hay vuelve a ser querido por los ciudadanos, lo cual nos enorgullece mucho. Y la otra pregunta de las tipologías responde a su programa, ¿no? Es decir, ellos pedían viviendas de 2 y 3 dormitorios y son las dos tipologías que hay, ¿no? Sí que hay algún matiz, ¿no? Alguna de 3 pero con un segundo aseo y cosas así, pero principalmente, pero esto ya forma parte de la pregunta del concurso, ¿no? O sea, ellos hacéis un estudio de mercado, ¿no? Entiendo que es... Sí, en función de, en este caso, el solar del cine será un solar privado, es decir, el IMSOL, digamos, interviene mediando con el ayuntamiento con un privado y adquiere este suelo para promover viviendas. Entonces, en función de nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, pero tenemos que equilibrar nuestras balanzas y tenemos aportaciones de la administración. Por lo tanto, tenemos que equilibrar las balanzas e intentamos hacer un producto que tenga salida en el mercado. Por tanto, entre las 2 y las 3 en función de si hay venta o alquiler, con excepciones de 1 y de 4 nos movemos. O sea, de respuesta, digamos, a la demanda del propio barrio. Correcto. Y entonces dices que son venta y alquiler, perdóname, porque no estoy muy puesta en la vivienda social en sí, digamos, hoy en día. Es un edificio mixto, sí. Digamos que son, o sea, si no hay ayuda pública, ¿cómo se consigue vender una...? También tenemos paso a los invitados y luego abrimos el debate cruzado entre todos, digo, para que hablemos todos y pongamos toda la carne en el asado, ¿no? ¿Qué te dice? Muy bien. O sea, Begoña, ¿quieres algo más añadir? O... No, bueno, o sea, me parecía esto, ¿no? Interesante hablar sobre, digamos, una visión un poco a la larga de la vivienda social, ¿no? Que yo creo que es un concepto bastante nuevo y que creo que falta, digamos, mucha cultura al respecto, ¿no? O sea, es un concepto muy del siglo XX, a nivel histórico no ha existido y creo que es interesante saber. Si te parece, doy respuesta a la pregunta. Seguimos. Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro y nosotros no tenemos aportaciones en general de las administraciones y como todo agente que promueve tenemos un techo de financiación. Por lo tanto, nosotros si compramos un suelo, promovemos y vendemos, nos quedamos a cero de ese techo de financiación. Cuando alquilamos, aumentamos nuestro techo de financiación y como tenemos un límite de endeudamiento, digamos, la inversión en un alquiler se nos retorna al cabo de 50 años. Por lo tanto, ha habido momentos en los que la financiación ha sido muy difícil, que o bien promovíamos edificios mixtos de venta y alquiler, es decir, es como que nosotros promovemos en venta y nuestro beneficio, como no tenemos ánimo de lucro, lo invertimos en alquiler. Ese sería como el kit de la cuestión. ¿Vale? A medida que Next Generation, aportaciones estatales, autonómicas, nos dan ayudas, eso nos permite de que los edificios y que los ayuntamientos ceden suelos, eso nos permite que el 100% de la operación sea en alquiler porque tenemos créditos con una cierta carencia
etcétera, etcétera. Luego, si quieres, seguimos con Damos paso a Con la preguntas fórmula. entusiastas. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Venga, Eduard, ¿qué nos puede decir? A David, te acercas un poquito, mejor, pero tranquilo. Así si os ponéis en el perímetro mejor para que podamos... Aquí hablaré o... Muy bien, ahí mismo. Molt bé, bona tarda i moltes gràcies per convidar-me. A veure, jo soc el representant de l'associació de productors, soc el privat. Ja em dedico al davant, a l'empresari, i represento un sector que jo crec que és prou desconegut i que gira més a vegades a base de tòpics negatius, per descomptat, i que en som coneixedors, però la realitat és absolutament diferent. Jo us puc dir que des de l'associació de promotors, des del sector promotor, hi ha una aposta decidida per l'habitatge social que fa molts anys. De fet, una dada, el 80% dels habitatges de les qualificacions de les estadístiques dels darrers 10 anys és de promoció privada, no pública. O sigui, sense desmereixer la pública, que és necessària, no? I és imprescindible, veiem que ha de cobrir. Però des del sector privat, que això englobaria tant però també tercer sector, qual, per exemple, cooperatives, etc., doncs estem donant aquesta resposta de vivenda social proveint de vivenda social al mercat. Per tant, el privat existeix, a més existeix d'una manera preponderant, ens interessa, parlem de responsabilitat social i estem convençuts que tenim un problema greu a la nostra societat d'accés a l'habitatge i que volem contribuir a resoldre, perquè també ens guanyem la vida. Som els clients, per cert, els arquitectes, suposo que en sou ben conscients, no? Aleshores, dir-vos que la situació de l'habitatge, jo us puc aportar modestament pinzellades sobre com està avui en dia la promoció de l'habitatge social al nostre país. Nosaltres portem almenys la meva expertise de 30 anys en el món de l'habitatge social, de protecció oficial, ho explicaré molt breusament, de compra inicialment i darrerament intensivament de lloguer. Jo vaig deixar alguns fils polèmics per deixar. Aquí hem passat, amb el nostre país, radicalment d'un model de venda, jo crec que fins i tot perniciós, quan hi havia aquelles qualificacions tan curtes, que la gent revenia, desqualificava i feia negoci privat lucrant-se amb vivendes que havien tingut ajut públic, i ara estem a l'altra banda de la balança, ara estem lloguer a tope, o sigui, a tot és lloguer. Pobre de tu que diguis que vols promoure venda, quan jo, no sé, jo al final avui tenim un debat aquest migdia i dius, home, segurament l'equilibri està al mig, perquè hi ha diferents fases de la vida de les persones, diferents estadis, i tampoc hem de demonitzar la venda. Una altra cosa és que si ha obtingut ajuts públics aquesta venda, mai de la vida el privat pugui fer negoci. És el primer que us ho dic. Aleshores, dir-vos que la situació de l'habitatge a Catalunya, abans us dic xifres desquitllades, veiem, estem molt lluny de cobrir les necessitats que tenim, ja de fa molts anys. O sigui, aquí va haver-hi un fenomen que tots ens sou prou conscients, de la bombolla immobiliària que va esclatar el 2008. En aquell moment, la producció de vivendes a Catalunya era espectacular. 40, 50, 60, 80 es van arribar a iniciar l'any 2006. Després va haver-hi la gran patacada i ara vam caure fins les 3.000 vivendes el 2013 a tota Catalunya. 3.000 vivendes a tota Catalunya no és res, és zero. Bueno, 3.000 i 0, jo crec que és el mateix, és bastant equivalent, no? I en aquests moments s'ha anat recuperant la producció i estem en aquests moments, l'any passat, rècord, 15.000. Home, 15.000 no cobrim les necessitats de la demanda. Tenim un estudi que publiquem a la nostra associació juntament a la Universitat de Pompeu Fabra, on tenim una càtedra d'habitatge i especialment ens interessa el tema d'habitatge social, on es determina que les necessitats d'habitatge a Catalunya pels propers 10 anys són 25.000 anuals. No estem gens a prop, estem a 15.000 i a més el dèficit el tenim a l'habitatge social. A l'habitatge social tenim un problema greu d'accés tant amb la venda com amb l'arrendament. Per anar ràpid i no marejar-vos i donar-vos 5 flaixos. Amb el procés de promoció sempre tenim les mateixes activitats. Nosaltres els promotors, els empresaris, que evidentment l'activitat, a més us ho diu, al final els números han de quadrar, ha d'haver un balanç que ha de quadrar, evidentment amb un lucre que ha de ser més o menys, però al final s'ha de mercat correcte, no us penseu i menys en habitatge social, sinó en habitatge social
ja el que hi ha. Llavors, aleshores, aquestes activitats són adquisició de sòl, projecte arquitectònic, construcció i després una funció imprescindible que és el finançament. Llavors, us dono 4 flaixos de com tenim aquesta situació. No la tenim gaire bé, jo us ho dic així, tot i que tenim els Next Generation sobre la taula. A nivell de sòl tenim un problema de país molt greu. Des de fa anys no s'està generant sòl al nostre país. Això és escassedat. Escassedat són problemes. Després és quan ens tirem els plats al cap, que si els grans tenidors han de... No, el problema que tenim és que no hi ha oferta, però és que els propers anys n'hi haurà menys. Tota l'àrea metropolitana, sapigueu que hi ha 76.000 potencial per construir 76.000 habitatges en sòl urbanitzable que no s'està desenvolupant i que no està ni se l'espera, perquè no hi ha gent potent, a no ser que sigui l'administració, és la meva opinió, al final m'agradaria que no fos així, però al final si no desenvolupa l'administració aquests nous sectors no hi haurà sòl, amb la qual cosa continuarà sent un valor escàs. A nivell de projecte, ara hem assistit a una que a mi m'ha agradat molt, diguéssim, quadrar també la sostenibilitat econòmica, perquè com a empresaris si els números no quadren no en farem, perquè el que no farem és posar el que no tenim. Aleshores, és important aquesta pota, per descomptar la social i la sostenible, però fixeu-vos que amb els Next Generation se'ns està exigint a l'habitatge social que per poder accedir a les subvencions siguem A++, en categoria... O sigui, clar, i aquí a mi, perdoneu, és polèmic, i segurament m'estic posant en un jardí. Dic, a veure, voleu dir que l'habitatge social que on ha de predominar és el social? Que la gent pugui accedir i que la promoció sigui viable. És el millor lloc per exigir la recontra màxima qualificació energètica i de CO2, que m'encanta com a ciutadà, però voleu dir que no estem confonent els objectius, nos estamos viniendo arriba, a la qual acabarà sent inviable. No se'n farà cap, i és així, perquè al final si s'han de posar diners, ni públic ni privat, i al final que no poden ser operacions deficitàries. I aquí ho deixo anar, vull dir, clar, les vivendes socials us asseguro, i la Carme que també està a la Fundació Habitat 3 ho coneix prou bé, les nostres vivendes socials no tenen res a envejar, bueno, aquí ho sento, en José, vull dir, no tenen res a envejar a una vivenda lliure, són vivendes amb uns estàndards de qualitat molt potents, vull dir, no és allò que la idea que tenen, no, vivendes del Ministeri, us en recordeu, allò que veiem el Llugo i les Fletxes, us en recordeu, no?, els edificis dels anys 60, no? No, les vivendes avui en dia socials tenen uns estàndards molt potents, alguns potentíssims, com hem vist aquest edifici de Cornellà, però, clar, complint decret d'habitabilitat com el que més, complint codi tècnic i a sobre plus, per poder accedir a subvencions. Per tant, aquí hi ha un repte molt heavy. Dir-vos que a nivell de projecte, i això lligaria més en planejament, tenim una problemàtica, jo llenço temes, problemàtica molt greu amb les plantes baixes i amb els aparcaments, especialment a comarques. Ens està obligant als edificis que la planta baixa moltes vegades ús obligatori comercial. Avui en dia el món està canviant. Ens agradarà o no? A mi em coneix que no m'agrada, com a ciutadà, però bueno, si al final la gent compra per Amazon i ja no vol botigues, i les botigues al final totes se'ns està quedant una ciutat lletja. Ara estem fent un estudi, hem becat amb un estudiant d'arquitectura, a més ens ha sortit això no passa sempre, una persona brillant, que ja et presentarem sobre reconversió d'espais d'usos de planta baixa, ja fa 3 ciutats i les han analitzat del país. Aquí, clar, això resta viabilitat. Si posem càrregues sobre alguna cosa que ja va molt just, l'estem cagant, permeteu-me l'expressió. El mateix passa amb els aparcaments. Amb els aparcaments hi ha ciutats, sobretot a l'àrea metropolitana i al rerepaís, jo vinc de Vilanova i Geltrú, el Penedès, allà ens trobem planejaments que exigeixen plaça i mitja i 2 places. En sectors nous on et gires i tens vinyes. Dic, joder, m'estan fent inviable la promoció perquè, ja sabeu, el Gali, el solar, clar, he de fer 2 soterranis, això un VPO a muerte. Nivell de construcció, bueno, estem fotuts, estem molt fotuts. Per què? Costos, des d'aquest any 22 ha estat un drama, vull dir, la feinada, no ens enganyem, des de mitjans del 21 ja portàvem una inflació important de costos en materials, escassedat de mà d'obra, i clar, la guinda ha estat al febrer del 22 amb la maleïda
guerra d'Ucraïna, ja sabeu que es va disparar determinades partides, bueno, es van doblar, triplicar, partides de ferro, acer, formigó, fusta mateix, fusta va tenir una especulació impressionant. Clar, fixeu-vos, empresaris, o és igual, empreses públiques o entitats sense afany de lucre, que ens dediquem a l'UVPO, i a més ara ho hem de fer en lloguer, que no tenim zero possibilitat de recuperar o de repercutir aquest sobrecost amb ningú, amb cap usuari, això és un drama. Ens carreguem l'UVPO d'un sac. Jo em consta que hi ha molts projectes aturats a l'espera que tot això es normalitzi, perquè si no, llavors, al final aquí la solució és només una, si realment hi haurem d'abocar recursos públics. Alguns no costen, Això que us he dit abans, de dir, potser no siguem tan exigents amb la plus, no posem baixes comercials, no posem soterranis obligatoris, m'enteneu? Hi ha coses que no costen, que es podrien... Jo les deixo sobre la taula. Per tant, tenim un problema greu de costos. Finançament, encara més greu. Com que s'aposta pel lloguer, la banca tradicional, la banca comercial, els grans bancs, que per cert n'han quedat 4, i quan dic 4 potser no m'ha faltat un dit o dos, abans era diferent, doncs la banca comercial no aposta pel lloguer. I això és una dada, perquè t'expliquen coses, que si el regulador, tal i qual, ja no hi ha finançament a llarg termini. O sigui, si tu vas a pagar... És molt fàcil d'entendre. Ens financem el model que també comentava el Josep Maria. Nosaltres intentem minimitzar l'aportació de fons propis perquè no en tenim i si els has d'enterrar molts anys no els pots posar, llavors intentem buscar la subvenció pública dels NECs o el que sigui i el finançament extern. Què passa? Que si la banca només et deixa els diners a 15 anys, les quotes hipotecàries pugen tant que són bastant superiors als lloguers. Per tant, esto no és viable. Enteneu, no? O sigui, si el lloguer és la meitat de... Llavors, perquè això funcioni, han de ser en períodes de 30 anys, al voltant de 30 anys. Podem parlar si són 28, si són 30, fins i tot abans sortida de 25, però hem d'anar a terminis llargs. Això la banca no ho fa. Ells et diran que és el regulador, que no ho deixa, que no sé què, però al final és la realitat. No s'està finançant a llarg termini, cosa que ens està invalidant. Pequeño problema, tipus d'interès. Jo soc economista també, com la Carme, i conec molt el sector de l'arquitectura, des de familiars molt propers fins a tota la vida treballant fent edificis, doncs evidentment no els conec bé. Però, ostres, tipus d'interès. Sabeu què està passant, no? Hem passat del 0,5 d'Euribor, el mes passat tancàvem el 2,2, més el diferencial. Què passa? Aquestes promocions, les de lloguer social, no t'aguanten més d'un 3,5. Un 4 per descomptat no t'aguanta. I avui en dia les línies públiques que se'ns està parlant des de l'ICO és d'Euribor més 2. Dic, Euribor més 2 ja és un 4,5. Això, què passa? La quota puja, els lloguers no cobreixen... Llavors, això és inviable econòmicament. Per tant, aquí tenim un altre drama. I finalment, dir-vos que en tema de vivenda social tenim una paradoxa. Això els periodistes, això us encanta, a vegades no ho sabeu, però tenim un país que a més, jo no dic que és veritat, que tenim un problema d'accés a l'habitatge segurament superior a la mitjana. Parlem d'emergències habitacionals, de drames socials, però en relació a Europa som dels països que menys diners públics destinem a l'habitatge. O sigui, del pressupost públic o en relació al PIB, m'és igual com ho mesurem, estem entre 2 i 3 vegades inferiors als països del nostre entorn. O sigui, d'una banda soc el que té, segurament tenim molts més problemes d'accés a l'habitatge que els danesos, per dir alguna cosa. Però el catxondo és que els danesos destinen 3 vegades més o 2 vegades més de pressupost públic. Polítiques públiques és això, és subvencionar el cost aquest, que podem fer projectes xulos, subsidis. I aquí, amics meus, fins que l'administració, jo ho veig així, segurament perquè és el meu ram, fins que l'administració pública no destini d'una manera contundent recursos, continuarem tenint aquest problema. I això té mala peça al taler, perquè els números han de quadrar. Vinga, ja us he deixat tot el... Molt bé, Eduard, perquè volíem també donar la paraula a la Carme i després, per suposat, seguirem parlant. Carme. Bueno, doncs jo també vull agrair la invitació a participar d'aquesta tertúlia, diguem-ne, que vol abordar, o així ha començat, la reflexió de la necessitat de l'habitatge social
des de la perspectiva de l'arquitectura. És una aproximació que no és massa habitual. Parlem molt d'habitatge social des de la demografia, des de l'economia, des de la sociologia, i des de l'arquitectura es parla de la ciutat, es parla dels grans projectes, dels projectes de construcció, però com l'arquitectura s'adapta o es posa al servei de la concepció de l'habitatge social, doncs aquest és una mancança que moltes vegades molts arquitectes critiquen, que els arquitectes no hi entren. Per tant, avui aquesta tertúlia ha començat en el moll de l'os, l'arquitectura vinculada a l'habitatge social. Això és molt important per descomptar el que ens ha explicat el litoral, és espectacular, i és interessantíssim i que l'IMSOL hagi entès això i li hagi apostat per això, com altres clients que ens ha explicat. Però no és només ell, sinó que en aquests moments hi ha una reflexió sobre com ha de ser l'habitatge social. I aquesta reflexió no és nova, perquè jo ja porto molts anys en aquest sector i la veritat és que, quan jo estava a la Generalitat, doncs l'Incasòl, això que he dit abans, qui s'atrevia a fer projectes innovadors, projectes més costosos, però que representaven un avenç respecte del que s'estava fent, doncs era el sector públic. El sector privat és més conservador, és molt més prudent a l'hora d'introduir innovació, a l'hora d'introduir nous plantejaments, no diguem ja a l'extrem del que se'ns ha ensenyat avui. Per tant, que el sector públic trenqui el gel i demostri que les coses són possibles, com feu vosaltres, això és importantíssim, perquè a partir d'aquí sí, hem anat veient com el sector privat ha anat modificant bastant la seva proposta tipològica i les seves propostes arquitectòniques, però al tenir uns exemples com els que hem vist, doncs això ajuda moltíssim a veure com tots s'hi poden anar decantant cap aquí. Per tant, en aquest sentit, jo penso que la tertúlia és molt interessant de posar aquest tema com a eix central. No és la meva especialitat, la meva especialitat és, per una banda, l'Observatori Metropolità i, per altra banda, l'àmbit de l'habitatge més hipersocial, que és la fundació que jo presideixo, que és l'Habitat 3, però sí que el que voldria dir, ja que aprofito que tenim aquesta petita trobada, que el problema d'aquest país és enorme. El problema és enorme. Perquè, esclar, l'Eduard ha explicat les dificultats amb les que es troben els privats per poder fer habitatge social, que jo les subscric totes, perquè hem fet informes conjunts i sabem totes aquestes dificultats. Venim de 10 anys de no haver fet absolutament res, perquè des que es va esclatar la bombolla, ja ho hem vist, els visats d'arquitectes van caure a l'escriptura 3.000 i visats zero. Visats zero, per tant 10 anys de no fer res, i ara quan hem anat sortint de la crisi, que hem tingut unes altres crisis, hem descobert que ens feia falta produir habitatges, o rehabilitar edificis o produir habitatges nous i tal. Per tant, arrenquem l'any 2022-2023 amb unes maquinàries que no estan en funcionament, amb uns anys que portem d'inanició i amb unes necessitats brutals d'habitatge social. Primera, per atendre les necessitats ja actuals, les que ja tenim ara, de les famílies que estan vivint en pensions, famílies que han tingut processos de desnonament, però també de tots els joves que no s'estan emancipant, ja tenim la taxa d'emancipació més baixa d'Europa, etc. Això ja ho tenim ara, però és que ahir vaig estar abans d'ahir en sessió del Consell de Treball Econòmic i Social sobre la discussió de l'aprovació inicial, novament, del que es diu el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge de Catalunya. Això, el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge de Catalunya, és una exigència de la llei que vam fer l'any 2007, la llei 18-2007, la llei de l'habitatge, que deia que aquest país, en un període de 15 anys, hauria d'arribar a tenir uns estàndards mínims d'un 15% del parc destinat a habitatge social. Per què un 15%? Perquè, per exemple, la mitjana europea és del 18%, a França és del 20%, a Àustria és el 40%, etc. I aquí estem
a l'1,7%. Per tant, doncs era de dir, escolteu, no ens en sortirem, o ens marquem uns objectius com a país que hem d'arribar a tenir uns estàndards europeus, o aquí anem donant el que en castellà se'n diu palos en cielo. O sigui, ara fem promoció, ara no en fem, ara estem en crisi i fem temes d'emergències, anem fent una mica el que també depenent de les diverses sensibilitats polítiques dels diversos responsables polítics. Per tant, no, marquem-nos un horitzó que ens obligui a tots els ajuntaments, a tots els de més de 2.000 habitants o de 3.000 habitants, a anar avançant cap a aquest estàndard mitjà europeu. Doncs bé, per fer aquest pla territorial sectorial, que ara sembla ser que sí, que ja finalment, després de 15 anys des que la llei va dir que s'havia de fer, doncs s'han fet uns estudis demogràfics de formació de noves llars. I en aquests 15 anys que ens venen ara per davant, a Catalunya es formarien 330.000 noves llars. 330.000 noves llars. I d'aquestes està estudiat el percentatge de les que necessitaran algun tipus d'ajuda pública per poder accedir a un habitatge. I el percentatge és elevadíssim, em sembla que són 180.000 o 200.000, ara us dic la xifra mal dita, però és d'aquest ordre. Clar, si sumem les necessitats que ja tenim ara, amb aquestes perspectives que tindrem a 15 anys, no estem parlant d'aquí a final de segle, no, els 15 anys que venen ara a continuació, la demanda és, o sigui, per la banda de la demanda no tenim cap problema. La demanda existeix i existirà. Per tant, el que hauríem d'arribar tots a un acord, tots, vull dir, quan dic tots vull dir recuperar el tema del Pacte Nacional per l'Habitatge, etc., que és entre tots com ho fem, perquè això que ja sabem, que és una mort anunciada, que no és allò de dir, mira, no, clar, fixa't tu, es formen llars, quina casualitat. No, o bé la idea aquella altra de dir, com que ara no tenim immigració i les taxes de natalitat són molt baixes, doncs ara les necessitats d'habitatge en tindrem molt poques. No, està perfectament estudiat que tindrem necessitats molt importants. Per tant, haurem d'anar a veure com ho podem fer perquè aquests objectius del 15%, aquest 15% que necessitarem, com els fem possibles. I aleshores hem de ser molt realistes. O sigui, i tu, Eduard, ho has plantejat perquè és que em sembla que és el tema més de major repte de tots els que has dit, és el del sòl. És el del sòl. Perquè, esclar, aquí el sòl públic que tenim, tu ens ho pots dir, el sòl públic que tenim és poc. El sòl que tenen els ajuntaments, portem 20 anys dient que els ajuntaments no es poden vendre el sòl que tenen, però és que abans se'l venien. O sigui, poc sòl que tenien se'l venien per altres finalitats. Encara se'l venen, I encara se'l venen alguns. Doncs, però ja està una mica instal·lada la idea que el sòl públic és sagrat. I llavors no se'l poden vendre i a més han de ser en dret de superfície, la titularitat del sòl ha de seguir sent pública i tal. I a més tenim el que es va posar en marxa l'any 2002 i 2003, que són les reserves de sòl per habitatge protegit. És a dir, que quan es fa urbanisme, una part del sòl privat s'ha de destinar a habitatge protegit. I les reserves, jo ara no em sé la xifra, però en aquests moments hi ha unes reserves molt importants. Del 30 i del 40. Del 30 i del 40%. Del 30 i del 40%. Del planejament nou. Sí. Ara mateix, el nombre d'habitatges són quantitats molt importants. Però què passa amb aquests sòls, que és el que tu has dit? No els desenvolupa ningú. Estan allà i aquí s'ha de fer un procés urbanístic, un procés de mobilització d'aquests sòls per poder atendre tot això. L'altre dia ho deien a la reunió aquesta del Consell de Treball. Potser s'hauria de crear la figura que a València es van inventar en els anys 90 de l'agente urbanitzador, no? Algun tipus de consorci públic o privat per mobilitzar aquests sòls i per tant que la maquinària funcioni. Perquè els altres problemes que tu has apuntat i que tu saps que jo comparteixo totalment, el finançament, la fiscalitat que no afavoreix el lloguer, la fiscalitat és una càrrega pel lloguer, absolutament, perquè la promoció de lloguer es menja l'IVA i no pot repercutir l'IVA, en canvi el que fa venda repercuteix l'IVA. Tots aquests temes s'haurien de discutir, però serien, doncs clar, el del sòl no es fa d'un dia per l'altre. O sigui que jo crec que tenim una feinada,
tenen, perquè jo, clar, ja intento fer-la, però esclar, jo ja vaig tenir una edat, com si diguéssim, no, però col·lectivament tenim una feinada enorme, sabem quins són els reptes, els tenim perfectament quantificats, territorialment quantificats, perquè el pla territorial sectorial no només parla del conjunt de Catalunya, sinó que parla territori per territori, quines són les necessitats que hi haurà. Sabem aquestes necessitats, sabem d'on venim, sabem les dificultats que tenim, bueno, és que el que hem de fer és seure i trobar els mimbres, diguem-ne, perquè tot això se li pugui donar la volta i pugui ser una realitat. O sigui, que les xifres d'habitatges que s'hagin de fer a l'àrea metropolitana no parlem de 3.000, és que hem de parlar de molts més, I la reforma interior de les ciutats és el mateix, és a dir, no només el nou creixement, sinó l'interior de la ciutat, la transformació de la ciutat, etc. O sigui, tenim una demanda assegurada, però que l'hem de fer solvent. Que l'hem de fer solvent vol dir que li hem de donar una oferta que ella pugui assumir, o sigui, que sigui assequible. Sigui, com dèiem a la pel·lícula, hem fet nosaltres una pel·lícula de la Casa Bloc, d'una reforma que hem fet de la Casa Bloc i la vam projectar dilluns a la Caixa Fòrum, una pel·lícula com en construcció de tota la reforma que hem fet de la Casa Bloc, i surt el Josep Maria Sert, als anys 50, dient, i li pregunten, vostè què prefereix, propietat o lloguer? I miri, jo, com a arquitecte, és que m'és absolutament igual. Jo, com a arquitecte, haig de fer un habitatge que sigui assequible a la població, o sigui, concepte d'assequible, bé preu de venda, bé sigui el lloguer, que sigui assequible. Clar, quadrar aquesta assequibilitat amb els costos és molt difícil, amb el lloguer no diguem, perquè de quin lloguer estaríem parlant? Doncs que hauríem de parlar d'un lloguer de 450 euros o de 500 euros, d'això és del que hauríem de parlar. Si una promoció de cap manera no pot sortir a 450 euros o 500 euros, com ho hem de fer? Doncs tal com ho has dit tu, amb recursos públics. Els pressupostos públics que tenim en aquest país són deplorables. I a més, des de l'any 2011 fins on havíem arribat el 2008, 2009, 2010, van caure en picat. I ara tenim els Next Generation. Per tant, això és una oportunitat, evidentment. Però el Generation, la part que ens han donat per a obra nova, són 1.000 milions per tot Espanya per 2 anys. Però en canvi, per exemple, i ara això ho estem plantejant a Madrid, aquesta altra línia dels Next Generation que no són de subvenció, sinó que són de finançament. I llavors aquests no s'estan utilitzant, en fi, ara això és molt tècnic i per tant no d'allò, però vull dir que els temes de finançament, de fiscalitat i de recursos públics, per mi, serien solucionables en medio año, perquè són decisions polítiques. El que no és solucionable al mitjà és el sòl. Per tant, hauria d'haver un acord de ser capaços tots de que en el Ministeri, ja no d'aquí a la Generalitat, etc., a cada dia ho hem dit, aquest pla territorial sectorial exigiria, i si no s'aprova així serà un descrèdit, de l'ordre dels 900 o 1.000 milions d'euros any de pressupost de la Generalitat per habitatge. Ara estem amb 300 o 200. Però 1.000 era un compromís de govern que teníem. Escolta'm, hem de posar 1.000 milions en habitatge? Doncs sí. Si mirem els milers de milions que posem en sanitat o en educació, ens semblarà perfectament normal. Doncs en habitatge, si el sector privat no pot donar aquests habitatges a un preu assequible i volem que hi hagi habitatge de preu assequible, aquesta equació només quadra si hi ha una subvenció pública important. I el que s'ha demostrat en aquests 3 anys o 4 que els hem perdut, aquests anys bons dels tipus d'interès baixos i a tipus fix, etc., els hem perdut, s'ha demostrat una total inflexibilitat per part de les administracions per entendre el problema i per tant per dir, oye, tu, vinga va, ¿cuánto necesitáis? 450 euros por metro cuadrado, 600 euros por metro cuadrado, 800 euros por metro cuadrado, i que l'administració es cregui el que els promotors li diuen. Perquè si no, l'administració es pensa que el que li diuen els promotors és una gran mentida. I això, nosaltres com podem dir des del sector social, que tenim ànimo zero, doncs podem dir que efectivament si no hi ha aquí una corresponsabilització, no corresponsabilització, no. El que va haver-hi també durant el franquisme, és que durant el franquisme, per què es van fer els 7 milions d'habitatges protegits a Espanya?
perquè hi va haver subvencions amb els promotors. Se'ls va donar subvencions a la pedra perquè fessin aquells habitatges. O sigui, 7 milions d'habitatges tindríem ara a Espanya protegits, que seria l'equivalent a el que són els parcs públics d'Àustria o d'Holanda o de... Els tindríem. El que passa que aquests habitatges, què va passar durant el segle XX? Que es van desqualificar, que tenien un termini de qualificació, que jo no penso que s'hagués fet ni amb mala fe, sinó que és que no es va preveure que després del segle XX vindria un segle XXI. O sigui, és una cosa, diguem-ne, curiosa, no? O sigui, després del segle XX no devia passar res. Llavors, clar, es desqualifiquen tots els habitatges, tots són lliures, i la política d'habitatge del segle XXI arrenca de zero. De zero. Amb uns parcs públics ridículs i amb unes problemàtiques enormes i tal. Bueno, doncs això només se soluciona, no només se soluciona d'una manera molt complicada, però amb tot el que diem de tenir clar que tot el que fem hauria de ser irreversible, o sigui, hauria de ser acumulatiu. Les qualificacions han de ser indefinides, abans ho parlàvem amb tu. En el debat que tenim ara, ja portem 4 anys amb aquest debat, o 5, ja l'havíem tingut també durant la bombolla. Tot habitatge construït sobre sòl públic ha de ser públic per sempre. Tot habitatge construït sobre sòl de reserva per habitatge protegit, el que ha de manar és la qualificació del sòl. Ha de ser protegit per sempre, com és el País Basc. No hi ha discussió. Habitatge construït sobre sòl de reserva per habitatge protegit és per tota la vida. Què passa amb l'habitatge que es construeix protegit sobre sòl lliure? Que aquest realment és inexistent, perquè, excepte alguna cosa que teniu vosaltres que us ve de més lluny, avui en dia que un promotor compri sòl a preu lliure per fer habitatge protegit, impensable. Però bueno, aquí es podria, i això estava parlat, sí que es podria parlar de qualificacions de 30 anys, perquè en definitiva, miri, escolti'm, encara gràcies que ho ha fet vostè, no? No està obligat a fer-ho. Amb un sòl lliure no està obligat a fer-ho. Ara, amb un sòl públic i amb un sòl de reserva, els habitatges han de ser per sempre. Perquè si no, en el segle XXII passarà el mateix que va passar en el segle XXI, passarà el mateix que va passar en el segle XX, que és que la roda no funciona, es desqualifica tot, no? Amb això us he donat 4 pinzellades del que penso que... Déu-n'hi-do, Carme. No, del que tenim per davant, del que jo crec que és molt positiu, que és justament molt, per una banda, canvi molt estimulant, perquè vol dir que això està estudiat, que se sap el que es necessita i quines serien les fórmules. Bueno, escolta, és que és qüestió de seure. És que és qüestió de seure i dir, escolti, les fórmules són aquestes i a més és que tots els ajuntaments, si s'aprova aquest pla a Catalunya, perquè això en altres llocs d'Espanya no existeix o no està plantejat, però a Catalunya sí, és que tots els ajuntaments estaran obligats a complir amb aquest pla territorial. O sigui que, bueno, cuanto antes se pongan, pues millor. Molt bé, Carme. No sé si alguno de los presentes por alusiones quiere comentar algo, o si no alguien de fuera, por supuesto nos pedís la mano y tendréis vuestra oportunidad de hablar. Sí. No, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Eduardo. Es decir, hay temas que hay que cambiar y que en realidad son un drama. Es decir, tenemos que cambiar nuestra relación de la planta baja, es decir, tenemos que ser conscientes de la nueva realidad que nos encontramos, es decir, el mundo ha cambiado y no puede ser que no se resuelva, y la relación con el aparcamiento también. Es decir, nosotros ahora cuando hacemos aparcamientos intentamos que tengan ventilación natural, que tengan luz natural, porque sabemos que en 10 años es posible que el coche autónomo anule todos los aparcamientos. Es absurdo aparcar debajo de una casa si el coche es capaz de moverse solo por la ciudad, ¿no? Con lo cual, que la administración no sea capaz de reconocer esta realidad es de una gravedad que hace que tengamos que hacer la carrera a la pata coja. No estoy tan de acuerdo con que no sea en clase A, es decir, tiene que ser clase A++, estos y todos, porque además tenemos una emergencia... Se cuadran los números. No, aquest és un altre tema. Eso es otro tema. Pero el tema de la... recursos públics. No. És a dir, nosaltres t'expliquem que l'edifici de Cornellà val 1.000 euros al metre quadrat, per tant, és possible. Bueno, que no ho has licitat, 1.000 euros... No, no ho has licitat, perquè és un edifici que quan acceptem que el món canvia... Que del 2018 a 1.000 euros és car. T'ho dic que hi ha moltes tantes que... La vivienda social tiene que no tener
problemas climáticos. Es decir, la pobreza energética es una realidad y que no podemos, es decir, lo que tenemos que hacer, que yo es una cosa que ya hace tiempo les intento convencer y nadie se atreve, que es hacer edificios sin calefacción. Es decir, tenemos que ser capaces de que no la necesiten. Lo que hemos hecho nosotros en Ibiza no necesita calefacción. Y eso te quita 200 euros metro cuadrado que los inviertes en otras cosas. ¿No? Pues esto es así, es decir, lo que tenemos es que ser inteligentes a la hora de hacer la inversión y que la vivienda tiene que ser, o sea, en el clima que tenemos, no puede ser que estemos en este clima y necesitemos invertir en máquinas. Es absurdo, es decir, igual que cuando hablamos de compartir, nosotros cuando tú compartes evitas un montón de espacios de circulación, de pasillos para llegar. Nosotros en el proyecto este que hemos hecho CAN 70 de la gente mayor, al final lo que pasa es una vivienda súper, bueno, al ser 200 metros no tienes, o sea, todo el espacio de circulación, el espacio compartido de sala, de estares, con lo cual al final tienes en un solar, ¿no? Que se hace 200 metros, ¿no? Que si tú lo divides por las 5 viviendas que hay, pues te salen a 40 metros por vivienda, pero en realidad cada uno tiene 30 más 50, o sea, cada uno vive en 80 metros en un sitio donde, tal y como lo hacemos ahora, solo haríamos viviendas de 40 metros. Y además resolvemos un problema social. Es decir, lo que pasa, lo que está claro es que lo tenemos que hacer diferente. Lo que no podemos pretender es hacer lo mismo que hacíamos en el siglo XX y resolver la problemática del siglo XXI. Y entender que hay que compartir, entender que no hay que necesitar energías, entender que los edificios tienen que ser sostenibles. Esto viene de saque. Es decir, y no podemos pensar que esto es más caro. Porque además, cuando hay demanda, hay competencia. Y cuando hay competencia, bajan los precios. Y esto debería ser un posicionamiento. Es decir, no me sirve la excusa de mal pagador, es que eso es más caro. No es más caro si se hace bien. Bueno, és simplement pensar... No, un moment, és simplement, el que està dient ella és simplement pensar que al segle XXI hi haurà segle XXII. Perquè si no, estem pensant que només hi haurà segle XXI. I això vol dir assumir una sèrie de riscos que jo tinc la sensació que els públics els entomem i ens ho creiem i remem cap aquí, i des del sector privat, en la meva experiència, nosaltres, tu com saps de l'àrea metropolitana, compartim una empresa que és pública, que és mixta, i veiem les dificultats i ens hem d'intentar entendre, i aleshores hi ha com aquesta, és a dir, el primer dia, que és el dia de la certificació energètica A, la resposta del privat és, home, més sostenibles per què? Si això la gent no ho vol o no ho demanda. Bueno, això ja no és això, és com canviar com aquesta... Si em permeteu, per al·lusions, a veure, no m'heu de convèncer que el món té un problema gravíssim de CO2, de canvi climàtic, de sobreescalfament, i que hem de construir molt millor. Jo ja ho he dit abans, que ella em posava en un jardí i ho he fet expressament. Perquè en aquesta vida no és una excusa de mal pagador, perquè a veces tú por decir una cosa muy fuerte no sé si me explico, no cambia. Al final, yo he hecho una descripción de la realidad y determinades solucions constructives ens agradarà o no sentir-ho, intentarem maquillar-ho, però collons, són més cares, i són més cares. Ja em podeu explicar el que vulgueu, que n'he fet 2.000 i pico de vivendes. Són més cares aquestes solucions. No, clar que és veritat. Diguem les coses pel seu nom, són més cares i no passa absolutament res. Si jo fos un promotor lliure, permetem acabar, jo t'he deixat. Permetem acabar. Si jo sóc un promotor lliure i jo tinc un cost més car, després tinc un marge superior que puc repercutir amb el client, a mi el compraré la idea. M'explico? Perquè més me la crec. Un segon, sisplau. José Gómez. Sisplau, és que si no em tallen el rotllo i perdo el fil. Jo no ho he fet. Llavors, en canvi, en vivenda, si volem que el promotor privat, que jo crec que és imprescindible, faci també vivenda social, doncs, clar, si hi ha un sobrecost importantíssim, això no quadrarà i no podrà repercutir amb el client, a no ser la solució de dir, volem aquest model, si jo com a taxpayer, o sigui, com a contribuent, jo vull que salvem el planeta. Per tant, que es destini més subvenció a les vivendes que siguin eficientment més... Però si en aquests moments ens està posant uns estàndards a dalt de tot, jo només he posat sobre la taula una contradicció, i no pel fet de dir, no, és que no sé què, no, és més car, collons, és més car, si jo pongo més coses, és més car, o més... de debò, sí. Però una altra cosa, l'altra, no, acabo. Un segon que han demanat paraula, acabo, amb el que et deies que el públic és més atrevit. Ara soc molt contundent. Al privat ens juguem els quartos. Punto. Però
Un moment, dona la paraula que em No em puc equivocar, m'explico. A veure, és que surten tants temes que se m'oblida el fil. A veure, d'una banda, evidentment que el promotor privat es juga als quartos, però també és cert que quan donen una subvenció estàs donant... O sigui, no podem perdre la vista el context d'emergència climàtica i l'has de donar amb uns estàndards alts, perquè precisament estàs subvencionant alguna cosa, estàs subvencionant un producte que ha de ser bo avui i en el futur, no pots subvencionar alguna que estigui a mig gas. De la mateixa manera s'hauria de fer tot bé, no? Només el privat faltaria, que és qui juga als quartos. Què més? Em sobta que només es parli de nous sectors de desenvolupament quan a les ciutats hi ha tant habitatge buit. I podria ser plans de reforma interior, que és el que més falta fa amb noves perspectives i amb nous models d'unitats habitacionals i nous models d'unitats familiars i d'usuaris, no? També, vull dir, tot això està molt bé, però no només hem de pensar en nous sectors, precisament pel tema de context climàtic en el que estem, perquè hem d'envair més territori quan ja la petjada nostra és enorme. Vull dir, sembla que només el sol que s'ha d'alliberar no només ha de ser en sectors nous, potser podria ser a la ciutat ja construïda i aprofitant els pisos buits que tenen els grans, etc. I ara aquí ho veuríem, bueno, no sé, però és que és com abans de fer alguna nou, mira què tens, no? I es pot fer grans projectes aprofitant-lo ja a construir, no sé. Bueno, a ver, José tenía también... No, yo es que creo que estamos totalmente de acuerdo, solo hay un matiz, que es que él cree que no se puede pagar y yo creo que sí. Yo creo que es un tema... La diferencia es que yo lo pago y tú no. No, es un tema... O sea, yo me enfrento a unos concursos contra 100 tíos, los cuales luego debo hacer un edificio con un presupuesto súper ajustado y que al final acaba ahí. Sí, pero lo que te quiero decir es que es un tema de saber a qué renuncias. Y lo que yo tengo claro es que a eso no hay que renunciar. Que yo antes, mira, podemos renunciar a hacer cocinas, a hacer un montón de cosas que podríamos acabo de decir, podríamos dejar los edificios más perfectibles, es decir, menos acabados. Pero lo que no podemos renunciar es a que el edificio no tenga demanda. Es decir, porque no es un tema de tener grandes sistemas de generación de energía. Tenemos un país que no es capaz de generar energía y lo que tenemos que hacer es viviendas que no tengan demanda. Y esto tiene que venir de saque. Es decir, si estoy en lo que tú has dicho, estoy totalmente de acuerdo, menos cuando me dices, tiene que ser No. Tiene que ser, y estoy seguro que tú lo piensas. Lo que pasa es que tú crees que cuando yo pongo un trito, hay un que momento, me lo encuentro cada día. Hay un momento que no se puede pagar todo. Pero en esta vida... Claro, y yo lo que te digo es que lo que no se puede dejar de pagar es eso. Más viviendas sociales. Claro, si tengo un presupuesto, por definición los recursos son limitados. Si conseguimos compartir más espacios, donde antes metíamos 4, ahora caben 5. Bueno, este és un tema que no us toca, que abans comentàvem, que és el tema de les densitats. I és molt que ho dius, que jo estic totalment d'acord, el món ha canviat. I aquí tornem a tenir anquilosament. Per exemple, abans ho comentàvem amb la Carme, una idea genial pot ser equiparar definitivament les densitats per habitatge social, vull dir, no se me'n valora. En habitatge privat, que tingui els estàndards que hagi de tenir, però amb aquestes mixtures, necessitats de gent gran, gent jove, ostres, hem de trencar aquestes barreres. I només una cosa de la rehabilitació, tenim un problema de la división horizontal, no hay propiedades verticales y es muy difícil hacer grandes reformas si no hay una propiedad vertical. Es decir, esta es la gran dificultad que hay, porque al final para hacer una cosa en un edificio tienes que poner de acuerdo a una comunidad de vecinos totalmente atomizada y esto invalida este camino que es muy interesante, que en Francia se ha hecho muy bien, pero todo parte siempre de propiedades verticales. Esto es un drama en el que tenemos que saber cómo enfrentarnos. No, y poner de acuerdo a una comunidad es más drama. No, es drama máximo, ya. Carmen había pedido la palabra, Carmen. Sí, bueno, era un poco para equilibrar la discusión porque, claro, a mí me parece que el planteamiento este de que los edificios en el futuro tienen que ser no demandantes en España y en Cataluña me parece clarísimo. O sea que esto es que me parece indiscutible. L'únic que passa és que els excels que estudien els costos i que fantàstic que tu ens demostris que es pot treballar amb uns costos inferiors al que probablement treballin altres, no? És igual, els costos i el resultat final que ha de ser un producte que hem dit que ha de tenir un preu social, per tant no podem repercutir els costos
en el preu de compra o en el preu de lloguer, no podem, perquè això seria absolutament contradictori amb el producte que diem que hem de fer. El que exigeix això és que l'administració conegui aquests números i que quan fixa amb un Real Decreto que lo que te voy a dar son 450 euros por metro cuadrado, pues chico, és que ara m'estàs demanant molt més i com que hem d'anar cap aquí, me n'has de posar més. O sigui, és que la discussió no hauria de durar ni 2 minuts. I a més, hauria de ser prou flexible com perquè si estem en una època en què hi ha inflació de preus i de costos, que aquestes subvencions també siguin modulables. O sigui, per mi, la discussió no hauria de ser si realment posem en qüestió el model que hauríem de tenir, sinó que com som capaços de fer-lo possible. Ja hem trobat la solució, que jo comparteixo. Sí, i l'altra cosa en relació amb la rehabilitació, home, ens hem centrat en aquest debat d'avui molt amb l'obra nova perquè hem partit de l'anàlisi d'uns projectes d'obra nova, però tornant al pla territorial sectorial preveu perfectament la combinació de la creació de nou habitatge en sòls nous, però també amb tot el que és utilització del parc existent. Evidentment és imprescindible, no? Passa que, això també té tota l'altra problemàtica que avui no hem tractat aquí, però no vol dir que una cosa anul·li l'altra, ni que molt menys el segle XXI, tornant al segle XX, segle XXI, sigui un segle que s'hagi de plantejar uns creixements de construcció com va ser el segle XX. El segle XX va ser brutal, extraordinari, perquè, esclar, són els grans creixements demogràfics, la reconstrucció de les ciutats després de la Segona Guerra Mundial i, per tant, unes necessitats brutals, com hem tingut aquí a Catalunya, com hem tenit aquí a Catalunya i en altres llocs d'Espanya, d'unes necessitats de construcció massiva, perquè la població a Catalunya va passar de 3 milions de persones abans de la guerra a 6 milions en l'època. O sigui, doblar la població amb 3 milions de persones ja s'entén que això és una necessitat brutal de nous habitatges. Ara no estem en aquest escenari. Estem en un escenari molt més pla demogràficament, però que malgrat això, us dic que hi ha aquesta formació de noves llars. Per què? Doncs perquè també és una altra cosa que influeix en el tema dels habitatges, cada vegada són menys persones per llar. Per tant, encara que siguem els mateixos, necessitem més habitatges, no? Però no és el ritme, a Europa no és pensable que s'hagi d'anar a un ritme de construcció com va ser el segle XX, perquè les ciutats estan construïdes i per tant hi ha tota la reflexió sobre el que ja està construït, no? Però una part de nova construcció sí que hi ha de ser, perquè no n'hi ha prou. Permetem afegir dos pinzellades. Una en quant a rehabilitació, que en José ja ho ha dit, que seria el drama social, propietats verticals i horitzontals, que jo estaria encantat també de la regeneració. Ho hem intentat moltes vegades, però després tenim problemes tècnics, administratius tècnics urbanístics que a vegades fan passar les ganes. O sigui, a vegades caricaturitzant, però a vegades ens estan demanant estàndards d'obra nova, edificis de fa 100 anys. Clar, és que allà l'ascensor no va dar, l'escala no va dar, aquestes coses no va dar. O sigui, o repensem aquestes coses, o ens omplim la boca de regeneració, que tots, el concepte, claríssim, vull dir, per què vull consumir més sol, que és un bé escàs i també té emissió de CO2 i tinc edificis per rehabilitar. Més que dels bancs, perquè aquí no n'hi ha. És zones degradades, zones velles, grans àrees d'aquestes. I després, subratllar el que ha dit la Carme, estic d'acord, el que dic jo, teòricament, éssers racionals hauríem de ser capaços de solucionar-ho políticament, el que deien que si l'IVA, tots els problemes que hi ha posat sobre la taula. Però el que és d'emergència és el sol. I totalment subscric, però jo vull afegir. Però va haver una època, hi ha hagut moments que hem sigut capaços de fer-ho, per ser positius. Als anys 90, amb totes les imperfeccions, com va ser el tema de les qualificacions. Als anys 90, el plan de la vivienda famós que va iniciar el 92-95 el va mobilitzar, a més en plena crisi econòmica, va mobilitzar i va permetre l'accés a la vivienda de la meva generació, que soc el baby boomer d'aquests que diuen ara. Clar, jo i tots els meus col·legues, jo vaig a la meva primera vivenda, això no ho faria mai més, amb 22 anys em vaig hipotecar amb una vivenda de VPO, des del plan de la vivienda del José Borrell, us la recordeu? Què feien? Subvencionaven l'entrada a l'adquirent i subsidiaven la hipoteca amb l'adquirent en funció del nivell d'ingressos. I allà era clau que a la taula, cosa que no es fa ara, hi havia tothom. I quan dic tothom vol dir públic, per descomptat, privat, per descomptat, però també la banca. I la banca firmava i finançava. Ara ni estan ni se l'espera. Això no els anys 90, i els 80 i els 70. Aquest era el model.
Però funcionava. Que no era la banca. I quants habitatges es van fer als anys 90? Bueno, i els del 80, ja t'ho he dit, i els dels 70, i els 60, bestial. Ja, però aquests models ens han portat on som avui, No, ens han portat on avui perquè s'han desqualificat. Perquè hi havia una cosa que estava mal feta. Sí, però tot l'habitatge que s'ha construït, diguem, sense eficiència energètica, perquè ni tan sols n'érem coneixedors, estem on estem avui. Per tant, aquesta mirada del segle XXII és la que ens hem de mirar avui. És a dir, jo torno a debat... No, però jo em referia... I sobretot en el debat aquest de jo estic d'acord, és a dir, al final tu, el privat, jo pago, no sé què, vull dir, al final cadascú té la seva responsabilitat, jo la respecto, des dels públics hi ha les responsabilitats públiques, les responsabilitats tècniques, etc. Però vull dir, nosaltres, tothom fa un esforç més enllà per anar una mica més enllà. És a dir, jo l'experiència que tinc és el privat, tu tens el teu arquitecte que fa les teves coses, que saps que ja funcionen i, escolta, i si el negoci va, qui m'ha d'explicar com haig de seguir? Aquest és el tema, no? És a dir, que al final jo veig els habitatges que ells proposen i jo si fos privat i tingués diners i em dediqués a això, diria, hòstia, jo contracto aquests tios perquè jo això que em diuen que val 1.000 euros, jo ho vendré, és que em forraria. Llavors, no entenc com aquest mercat de dir habitatge sostenible, potent, modern i innovador, que els públics troben, els privats no recullen aquest guà i com aquesta generació d'arquitectes amb aquest potencial tampoc sabem veure aquest negoci, perquè estic d'acord que la solució al final és que ens entenguem entre tots plegats, ho tinc claríssim. Home, perdona, has costat per arribar fins aquí, estem al 22, i que aquest senyor hagi fet una tipologia que dius, hòstia, si a coordinariat dius, vale, però, o sigui, és el primer, o sigui, al 90, al 2000, inclús l'administració feia unes tipologies d'habitatge. Estem totalment d'acord. Mare meva, El que feia tothom. Mare meva, i de cop es desperta. L'any 22, perdona, l'any 2017, perquè aquest senyor digui, bueno, s'ha acabat la broma. Vull dir, Neva va fer alguna tipologia contemporània. Però, aviam, o sigui, els concursos que sortien guanyadors al 90, al 2000, és que se'm queia la cara de vergonya amb les tipologies que hi havia. Bueno, la societat no estava tan avançada, no sé com dir-ho, al final, quan ha sortit Cornellà, ha sortit molta gent dient, bueno, jo això ja vaig fer un concurs. Tothom ha fet no sé què, però al moment en què vam ser capaços d'assumir aquella proposta, nosaltres va ser aquell. I allò ens va obrir els ulls, i aleshores jo el que intento és dir, ostres, tots hem de fer un esforç addicional per anar una mica més enllà. Per mi, sent públic i tu que consideres tal, també el fàcil és fer el que ja sabia. Jo et comento, el privat t'ho farà en la mesura, és economia, vull dir, t'ho farà, no és una voluntat, a mi m'encanta, i la fusta jo crec que és el futur, però el privat t'ho farà en la mesura que hi hagi una demanda del client final. El dia que el client final digui o me das el certificado A++ i el vull en fusta. Però això és la pregunta, que jo feia. A veure, Carmen, què dius? No, Eduard, no. Jo això sí que no estic d'acord. No ens ho podem permetre, això. La demanda encara és més conservadora que els promotors. Clar. No, això avança amb les normatives. Això avança amb les normatives, que van exigint més. Igual que el codi tècnic, és a dir, s'ha anat avançant perquè hi ha hagut normatives que han anat posant sobre la taula les exigències. Perquè el privat, quin privat t'està demanant a l'A+? Et miren el preu i dius, per cert, quina qualificació energètica té això? És poquíssima la gent que té una sensibilització. Per tant, avançarem cap aquí, segur, és que aquest camí ja està obert. I aquestes ajudes europees què diuen? Que per aquí. Per tant, aquest camí ara és bastant irreversible. Passa que la gent hi aniran entrant i com més exemples hi hagi d'aquest tipus que siguin vendibles, diguem-ne, doncs aquest és el camí. Jo amb això sí que no tinc cap mena de sensació de que no haguem d'anar per aquest camí, que anirem forçosament, perquè a més ens hem anat obligant col·lectivament, no? I quan als anys 90 es feien els projectes del Incasòl, exigien més del que feien el sector privat en aquell moment. Vist des d'ara, això hagués hagut de ser més, però bueno, en aquell moment ja anava més enllà. Jo imagino també que el sector públic, diguéssim, ha d'arriscar més. No sé jo si els models d'habitatge que vosaltres esteu promovent, aquests habitatges que heu comentat,
que estan pensats com per compartir gent gran amb gent jove, jo crec que un model privat, això per ara, no està en el seu pensament d'invertir en un tipus d'habitatge així. I tant, hi ha co-living, A ver, José. Sí, yo veo dos cosas. O sea, respondiendo a Josep María, yo puedo constatar que nosotros en el 2005 hicimos concursos con propuestas similares de la comunidad y no ganábamos ninguno. Y hemos tenido que esperar a que la sociedad esté preparada. Había tenido que haber una pandemia, una crisis económica que cortara toda la inercia y hiciera poderse replantear, bueno, si lo que teníamos no funcionaba, vamos a cambiar. Con lo cual, hay un momento de... Uno depende del momento en el que vive. Y Cornellá ocurre en un momento porque sale de una crisis en el cual hay una administración que sabe que todo lo que ha hecho hasta ahora tampoco le ha llevado a gran sitio, con lo cual podemos probar. Y luego, respecto al privado, nosotros después de hacer Cornellá, ha habido privados que nos han llamado. Y nosotros hemos estado con ellos y nos pasa una cosa muy curiosa. Yo le hago las plantas en jerarquía, le digo que no, que la zona de día la voy a separar, y hay un momento que el hombre, con buen criterio, me dice, no, ¿sabes qué pasa? Que yo, el que paga, tiene que tener la habitación más grande. A mí me paga solo un tío y quiero que la habitación, no quiero que no haya jerarquía, porque el que compra, el que firma el talón, es un tío que quiere la habitación más grande y no quiere que sus hijos tengan la habitación igual de grande. Y lo otro que me explicas de atomizar la zona de día, pues yo, sí, ahora que me lo explicas, ¿no? Que con la pandemia hemos visto, pero ¿sabes qué pasa? Que a mí no me lo demandan. Entonces, como esto tiene un riesgo, cuando me lo pidan, ya lo haré. Entonces, por mucho que lo entiendan y que incluso sean conscientes de que... Entonces, al final, dependen de ese asegurarse un mercado y ese riesgo. Entonces, sí que nosotros exigimos a la administración que sea ejemplar para abrir un mercado, porque es que si no, no avanzaremos. O sea, Perdonad a todos, pero ya son las 9. En la tertulia somos bastante estrictos con esto, no más de 2 horas. Aquí daría para hablar un montón. Os tengo que agradecer a todos vuestra participación. No hemos sido muchos esta noche, pero yo creo que lo que se ha puesto aquí sobre la mesa seguramente que mucha gente que lo pueda ver más adelante en las grabaciones. Si me permitís, yo voy a presentar el tema del próximo mes, y luego si acaso nos quedamos aquí los que estamos un rato más si queréis, ¿vale? Voy a compartir la pantalla para que podáis ver el cartel de la próxima tertulia, que será de aquí a un mes. Un momentito que voy a ver si abro la... Comparto pantalla. Bueno, el próximo mes vamos a hablar sobre el puerto de Barcelona y sobre este evento que se va a realizar recientemente, que es la Copa América, que la va a realizar Barcelona de aquí a 2 años, no sabe exactamente la fecha. Bueno, el caso es que tenemos confirmada la presencia en esta sala de David Pino. David Pino es ingeniero de caminos y en estos momentos el coordinador de Copa América del puerto de Barcelona. Estamos intentando contactar con otros invitados que podamos un poco compartir y a ver si esta ocasión que tiene esta ciudad para poder tirar adelante un proyecto de esta envergadura después de los Juegos Olímpicos y del Campeonato del Mundo, la Copa América es uno de los eventos que más atracción produce. O sea que a ver si podemos aprovechar esta ocasión para que Barcelona dé un paso más adelante. Bueno, nada más, voy a dejar de compartir la pantalla, agradeceros a todos vuestra asistencia, sobre todo a vosotros, y el fantástico momento que hemos pasado juntos. Hasta el próximo mes.